Suscríbete a la Panterita. Pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Sujeto a confirmación, Pachi Carrizo a disposición, lo mismo que Vargas, mientras Pulpito sigue siendo duda para el 11 azulgrana. El retorno, Saúl Salcedo está listo para retomar su puesto en la saga franjeada y espera confirmación de Gutiérrez. Sin Ufi, Tacuarí, 2 de mayo, golean y dejan sin equipos de la Unión en la Copa Paraguay. El 2 de mayo y Tacuarí sacaron los últimos 2 boletos a octavos de final de Copa Paraguay. El Gallo Norteño derrotó ayer 3-0 a 22 de septiembre de Encarnación con goles de Fulvio Aranda y doblete de José Cáceres. El delantero Osmar Leguizamón dejó las siguientes conclusiones. El partido se puso difícil en el primer tiempo, buscamos por muchos lados, la verdad no se pudo dar. Y bueno, en el segundo pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Sabíamos que capaz ellos vendrían a esperarnos a nosotros, de ver qué nosotros podríamos hacer y bueno, creo que el primer tiempo le salió muy bien, en el segundo ya fuimos mucho más superiores y pudimos concretar la jugada. En el juego de fondo, Tacuarí derrotó 4-1 a 1 de marzo de Pilar. Los goles para el Tacua fueron anotados por Derlis Rodríguez, Cristian Jiménez, Víctor Mata de penal y Alfredo Amarilla. Este fue el análisis de su entrenador Daniel Lanata. Hoy sabíamos que jugamos contra un rival que había eliminado Nacional, así que lo trabajamos con el mayor de los respetos y con la mayor seriedad. Un equipo alternativo entre comillas, porque también hay muchos chicos que vienen jugando el campeonato local. Y bueno, hoy salió bien, así que nada, a descansar un rato y ya mañana a volver a trabajar para pensar en el partido del día lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando 11:33. Aquí estamos en 800 del dial, como siempre, con todos los compañeros para hablar de fútbol, de deportes, del fin de semana, de lo que se viene, de lo que pasó, de lo que dejó de pasar, de lo que no pasó y no va a pasar. Así está el panorama con Nico Ledesma, que hoy vino vestido de azul. No sé si es un mensaje para el próximo 10 de octubre. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, un abrazo grande para los compañeros y para la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Vine para ponerle nervioso hoy a Jota. Sí. Peñarol ayer. No sé si vieron el partido. Sí. A mí me gustó cómo jugó. Yo aclaro que no vi el partido de Peñarol. Iba a ver y después, ¿sabes qué? Me quedé enganchado. Voy a ser muy sincero. Pero... El juego del calamar. ¿Cuál es? La serie. No es que sea coreana, pero no es que me obligaron a ver tampoco en casa. No, de verdad vi. Es más, Jota, es más, vi yo el tráiler y dije, no, esto tenemos que ver. No, hable más es de muy, mi, solo que es muy sangriento. madre, Aclaro que no es para chicos. Forche.
Ayer más o menos ya 300 más o menos murieron, así que es fuerte. Mira, yo llego al nivel que te iba a decir, ¿qué serie te voy a preguntar? No, Jota, no podés ya estar desactualizado con esto. Bajate Netflix en tu casa, Jota, no sé, alguna no. Tengo el otro también, pero no. ¿Cómo no vas a ver, Jota? Tiene que ver fútbol. ¿Sabes qué? Le tenía muy poca fe al partido de Peñarol. Dije, Peñarol, equipo uruguayo. No, fue un partido vistoso. Voy a ver mañana, dije, ¿viste repetición, resumen? No me llamó. No. Ahora, vi la vez pasada, me quedé viendo Palmeiras Mineiro, tuve ilusión de ver un partidazo, vi un bodrio. Buenísimo. Y después Flamengo-Barcelona, sí, me puse frente al televisor a ver, pero... Bueno, ya que mencionamos, entre los 3 partidos, en cuanto a fútbol vistoso, por decirlo de alguna manera, Flamengo. me gustó más el de Flamengo-Barcelona. Sí. Ayer no fue un partido vistoso, pero Peñarol dejó la sensación que, así como lo empata, en cualquier momento le hacía el segundo gol. Sí, pero fue bueno. Entró de otra manera. No sé si con otra actitud, porque eso no le gusta que se diga Jota. No, pero la actitud se cambia también. No, claro, es que claro. uno entra con mala actitud. Pero me parece que ayer vimos un equipo de Peñarol que justificó su presencia en semifinales, sin ser un equipo vistoso, claro. Sin ser un equipo vistoso. Yo no vi a un equipo paraguayo jugándole o tratando de jugarle de esa manera, de igual a igual, salvo aquel Libertad contra Santos, que sí tuvo los argumentos para dar vuelta a la Pero es paranaense, Busca, Fede, también, ojo. No. Googlea. Totalmente. En internet está la explicación del proceso que está haciendo Peñarol hace unos años y el mix que tiene su equipo de gente joven de la casa con gente experimentada, que hoy los jóvenes de la casa ya tienen 2-3 años y un par de copas encima. Terans, para por que ejemplo, vean por qué llegó a esta situación Peñarol. Terans, por ejemplo, jugó la fase de grupos con Peñarol y ayer le hace un gol jugando por Atlético Paranaense. Un golazo. Se vendió. Golazo. Y ese Álvarez, el 9. Facundo Torres, que ya jugó en la selección. Álvarez Martínez, son jugadores que tienen futuro europeo probablemente. Y ya tienen muchos selección. partidos en primera. Ya tienen selección. Sí, hace rato están jugando. Y ahora llevaron a Nico Aitam, quien fue compañero de Tacuara Caroso en su momento en Benfica, que ya está de vuelta también. Claro. Pero están mezclando lo experimentado con mucho de la producción que tienen, porque ahí sale del club. Claro. Está el ya, caballo claro, Peñarol, de los Santos trabajando ahí claro. en las inferiores de Peñarol. Peñarol no es para nada un equipo vistoso, típico equipo uruguayo. Sí. Pero juega eso mucho más a la pelota que antes. O sea, hoy ataca, es dinámico. Pero dio la sensación ayer que Peñarol en cualquier momento podía llegar al gol. Inclusive, a mí me gustó el segundo tiempo en el arranque de Peñarol, hasta que llega el gol de Paranaense, obligado Peñarol va al ataque, empieza a tirar centro, y hasta el final lo buscó, no encontró, perdió el partido, probablemente no clasifique, pero dejó una buena imagen. Claro, años de trabajo para dejar esa buena imagen, para hacer sensación en Uruguay, y con Paranaense no ganó. O sea, y Paranaense me pareció el equipo menos brasileño de lo que vimos hasta ahora. Ahora, yo les pregunto a ustedes, Peñarol, con este juego, ¿tiene para dar vuelta a la historia? Sí, uruguayo. Tiene que ir a marcar 2 goles en Curitiba, como mínimo. El 1-0 no. Como mínimo. No. Claro, porque no, recibió 2. Claro, totalmente. Tiene que hacer 2 goles como mínimo. Ahora, ¿le da futbolísticamente para? Sí, en esta, yo creo que equipo uruguayo, como dice Jota. En esta etapa es quién está mejor ese día, o sea, son muy parejos. Sí. Pero tenés que estar al 100% contra los brasileños, ni siquiera contra los argentinos. Contra los brasileros. Todos son muy regulares. Todos están muy bien preparados. Ahora, digo nomás, los brasileños es cierto que están... Paranaense, ¿cómo está en la tabla hoy? 10º. 10º en la tabla, o sea, es mitad de tabla del fútbol brasileño. 10º está. Y tan superior puede ser a un Peñarol, por ejemplo. Paranaense juega el fin de semana. Ayer le enviaron en un WhatsApp. Paranaense juega el domingo, miércoles, como ellos juega con Flamengo, con Palmeiras, con Corinthians. Están a otro nivel. Claro. Completamente. El nivel del 10º es su posición en realidad detrás de toda esa monstruosidad que tienen por delante. Sí. Y mira que la final de la Sudamericana podría ser entre Bragantino y Paranaense, dos equipos brasileños que no son de los top. O sea, hablamos de una final de Libertadores, en cualquiera de los casos, si van 2 brasileños entre 2 equipos top, y una final de Sudamericana entre 2 equipos brasileños que están... Pero que demuestra el nivel, de fútbol brasileño. Perdón, Jota. Otro nivel. Puede ser Libertad Peñarol. Claro. También puede ser. No, si se da, se puede dar de todo. Ahora, ahora tengo la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más oportunidad y más chance desde lo futbolístico
de dar vuelta a la historia. ¿Peñarol o Libertad? Libertad. Pasa que es una fase final, luego al uruguayo Peñarol más que nada. Ahí es donde decimos lo que normalmente decimos Olimpia, mística. Ahí saca No, chapa, después arranca mal y... pero fíjate que eso hizo Uruguay principalmente en el segundo tiempo y no lo alcanzó. Sí. Peñarol, quiero decir, no Uruguay. Eso hizo Peñarol. Entró a trabar fuerte, a golpear, ¿verdad? A trabar. Había jugadores que eran ya pasibles de amonestaciones. El árbitro dejaba pasar. Y entraron fuerte los de Peñarol y no le alcanzó. Y no les alcanzó. A ver, No. yo creo que más allá del nivel futbolístico de los brasileños, hay con qué competirles. Sí. Obviamente que están en otro nivel hoy en día y obviamente que tienen las de ganar. Por distintos motivos, ¿verdad? Pero me parece que Libertad, yo no le dejo sin chance para la siguiente semana. El tema es que volvimos a la década del 70, ¿verdad? Incluso 80, cuando se jugaba contra equipos brasileños y vos hacías todo lo mejor y venía y ¡puc! Te hacen un gol que parece que no sirve el gol, ¿verdad? Un gol ahí, ellos ya otra vez. Nosotros tanto procuramos en el arco de enfrente meter un gol, guardando la distancia que antes habían mejores equipos brasileños, mejores jugadores, ¿verdad? De 11, 9, 8 eran superestrellas. Y eso pasó también ahora. En el mejor momento de Peñarol, como dice Fede, ¡pac! Te viene un gol. Y de chilena para más, en una mala salida, un error, y ellos aprovechan, no te desaprovechan. Un centro ahí desvía o de cabeza, un desvío Baicue Guazú, que parece que cualquiera puede sacar, y el tipo hace una chilena, gol, y te desinfla. Disculpa. Y te cuesta otra vez retomar, ¿eh? Y después pide disculpas encima. Y sí, después pidió disculpas, ¿verdad? Sí. Y lo mismo en el segundo tiempo. La misma cosa en el segundo tiempo. Acá vamos a ver el equipo uruguayo. Te sentás a ver a traer tu bocadito ahí, esperar, ni siquiera a la heladera te va como ya ahí esperando. Y ¡pum! Te hace otra un gol ahí. Te mata. Tenés que estar al 100%. A ver, 100% desde lo futbolístico y desde desde la concentración. Si no Jota. estás en tu mejor momento vos, no te alcanza, porque siempre tienen 2, 3 solucionadores de problemas fantásticos ellos. Libertad Santos creo que es un buen ejemplo Claro. del partido que debe hacer Libertad contra Bragantino. Ese fue un buen partido. Encuentra el gol en el arranque, lo supo manejar, ni siquiera pasó muchas sus obras. Yo recuerdo un remate que pega en el travesaño en el arranque del segundo tiempo para Santos. Libertad lastimaba arriba. Sí, Se sí. defendía bien, pero también Y era profundo con Melgarejo. ahí está. Solo que ahora Libertad necesita hacer 2 goles. O sea, necesita repetir ese comienzo de partido con un gol y buscar uno más. Sí. Bueno, y ahí está donde se saca vos ponés la cabeza fría y decís, bueno, ¿pienso como el gran ganador o pensar con la realidad? Este equipo es un equipo de mucha velocidad, con gente que tiene habilidad y velocidad de arriba para adelante. Para atrás son un desastre. No es tampoco un desastre en el sentido, pero Ahora ya lo que tienen a mí me problemas. queda, Jota, que vos estás diciendo mucho, que es lo que se ve principalmente en Flamengo y en los equipos brasileños. Eso de picar al vacío, ¿verdad? De tocar y atacar el espacio. Sí. No importa que el espacio esté allá en el corner. Tenés que atacar. Pero donde hay libertad para moverse, ellos están corriendo permanentemente. Bueno, y fíjate vos el mensaje nomás de este equipo, porque esa es la tendencia, y veces sale y veces no. Entonces, ¿sí? ¿Dónde es lo que pasó de eso? En su idea. La primera jugada, distraen por derecha, cambian al otro lado, al que se equivocó todo el partido, Cuellar creo que es, y él ya mete una pelota entre los centrales y el arquero, y 2 atropellan y no llegan. Pasó, parecía PlayStation, ¿verdad? Bueno, eso es lo que buscaban. Todo el partido, el cambio para los 2 extremos siempre abierto. Y los 2 del medio sufrían cuando se le apretaba. Pero ellos confían en que van a salir de esa y van a descargar rápido y te van a hacer retroceder. Sí. Que es lo que Libertad confiaba. Que iba a cerrar, pero que iba a ser profundo con Tito y con Matías. O sea, con Melgarejo, si es que estaba, era el ideal. Y al faltarte esos 2, no te alcanza. Y decir, ¿cómo no te va a alcanzar con todo el plantel millonario? No te alcanza. El picador, creo que Bocanegra dijo, se nos lesionó nuestro velocista. Nuestro velocista. Lo importante que es que alguien corra para adelante, Claro. para no sostener el partido atrás. Y no tiene otro, era Vareiro y era él. En el plantel no tiene otro. Le dejó ir a Martínez. Que se fue Sí, a Cerro. podía ser una opción, pero Pero tampoco adelante. es, sí. Pero adelante, o sea, no Sí, para Martínez generar, por fuera, ¿verdad? no, Porque no, él no iba a entrar él- en este sistema él. Claro.
Bueno, Chipi, a ver, Nico, ¿qué pasó? tengo dos temas. Dos temas, a ver. Un tema es para leer, Sí. y ya pasó un tiempo, pero es actual. Tengo que leer para que se entienda. Sí. Y otro tema es, tengo que contarles, no voy a leer. A ver. Y si me permiten, quiero comenzar leyendo ¿Cómo no? por el tema 1. ¿Qué vas a leer, Nico? Yo sé que puede pasar. Incluso yo fui partícipe de un suceso, pero esto es más grave de lo que pasó cuando yo estuve, ¿verdad? Sí. Y les quiero recordar el episodio del Topo Cáceres, cuando terminó la práctica de la selección paraguaya. Él estaba en la sanidad, por decir de alguna manera, de Ipané con los recuperadores. Chiqui Arce le llama, le hace llamar, se van todos, le pregunta a los fisioterapeutas si estaba, y todos dijeron que sí. Y comienza Topo a probar. Ya eran casi las 9 de la noche. Corría hasta la mitad de la cancha, volvía. Corría una cancha entera, volvía. Todas esas pruebas físicamente. ¿Qué tal te sentiste? ¿No sentiste nada? Al día siguiente jugó y después pasó lo que pasó. ¿Se acuerdan, verdad? Me acuerdo. Este tema se cumple un año de que Gatito Fernández no juega. Y no voy a leer todo. Primero que está en portugués y tengo que hacer la traducción inmediatamente en relación a eso. Hace exactamente 365 días, dice el comienzo de este documento. Todo eso por cuenta de una lesión en la rodilla que se agravó después de una convocación a la selección paraguaya. Dice una parte. Tiene 5 líneas, leo 2 nomás para no hacer muy largo. La selección paraguaya divulgó la convocatoria del elenco que enfrentaría a Perú y Venezuela por las eliminatorias de la Copa del Mundo el día 18 de septiembre. Como Gatito venía actuando regularmente y destacándose por el Botafogo, naturalmente fue convocado por el entrenador Eduardo Berizzo, es lo que dice. Gatito actuó normalmente contra el con Perú, equipo Cruz Maltino, le dicen al Vasco, sí, por la Copa de Brasil, en campo durante 90 minutos, con 2 defensas y un Soco para el empate sin goles, que soltó la clasificación del equipo de Gatito a los octavos de final de la Copa Nacional. Todo comienza a agravarse cuando el golero se presenta a la selección. Gatito sale del partido contra el Vasco sintiendo dolores musculares. Inclusive es revisado por el Botafogo y dejado de lado para la partida contra Bahía por el Brasileirão el día 30 de septiembre, una semana después del duelo ante el de la selección, equipo al quien le empató y clasificó, al Vasco da Gama. El albinegro, dice, aún tenía otros partidos después. El 4 de octubre contra Fluminense, Gatito nuevamente por dolores quedó fuera. Igualmente así se presentó a la selección paraguaya en el día 5, en una segunda, en el día lunes, segunda feira en Asunción. Y acá está lo que es delicado y no puede pasar más. El Botafogo envió una carta a la Federación Paraguaya afirmando que Gatito Fernández, por culpa o a causa de los dolores en la rodilla, no podría entrar al campo. El club escribió que el golero no tenía condiciones de jugar, fecha, enviando imágenes en un relatorio sobre la situación del jugador.
5 de septiembre. Eso fue en la convocatoria, cuando llegó, antes de que llegue acá. Cuando llegó, ya envió la nota, el 5 de septiembre. Envió una nota. Igualmente, las recomendaciones del Botafogo, Gatito Fernández entró en campo por la selección el día 8 de octubre en el empate de 2-2 con Perú por las eliminatorias. El golero actuó todos los minutos del duelo y esa fue la última partida del jugador, el último partido del jugador después de que su lesión haya sido agravada. ¿Qué significa esto, Nico, para vos? Y habla del perjuicio para el equipo brasileño en la última parte, ¿verdad? Que queda evidenciada en esta ausencia de él por un año. Pero tanto. ¿Cómo es que enviando una nota el equipo brasileño igual nosotros le hacemos jugar? Que se repitió con Pires da Mota. ¿Cómo es que traemos jugadores lesionados a una selección? No, tienen que venir igual, Nico. Si estás vos convocado, yo sé que tiene que venir con la recomendación y acá se le evalúa. Muchas veces también se le critica a los entrenadores que no le traen para verlos acá, a ver cómo están. Claro, que no sea una mentirita tiene que del venir. club. Claro. A no ser que sea una lesión grave que lo inmovilice, ¿verdad? Pero acá lo que dice el Botafogo es que lo tiene a Gatito Fernández, que estaba en su mejor momento con la hinchada que le adoraba, y que por culpa de eso él está fuera hace un año y con una pésima campaña de su equipo, que no es solamente de culpa del Gatito, lógicamente. Pero Berizzo aclaró en su momento que se hicieron las pruebas de rigor y que a criterio del cuerpo médico y técnico él estaba en condiciones. Recuerdo que en una conferencia había dicho... Pero él se sentía en el partido que estaba... Sí, claro, enseguida. Claro, y después se admitió que fue infiltrado. Pero esta recomendación del club de Gatito era dice... no jugar. Era no jugar, no entrar al campo, dice luego. Sobre todo cuando teníamos un arquero en ese momento que estaba disponible también. Claro. Porque si mal no recuerdo, Anthony. estaba Silva, Sí. estaba Anthony. Anthony y Gerardo Ortiz estaban en aquel momento. Y Ortiz, solo que recuerdo que Anthony venía sin jugar en aquel momento, porque él había jugado en febrero por Huracán y después no jugó más. Después estaba sin club. Porque habíamos hablado aquí, en la previa de aquel partido contra Venezuela, de los riesgos que implicaría poner en cancha a un arquero que estaba inactivo. Inclusive recuerdo que hice una comparación con otras selecciones y algunas de ellas pusieron en cancha arqueros que o estaban inactivos o tenían 2 o 3 partidos en los últimos 6 meses, porque en aquel momento estábamos saliendo recién de la parte pandemia. Fuerte de la pandemia. Y hasta hablamos de Gerardo Ortiz, que sí venía jugando. No tenía muchos partidos, pero creo que tenía 4 o 5 partidos ya por el Once Caldas en ese momento. No sé si esos factores por ahí tuvieron que ver con la decisión de Berizzo de ponerlo a Gatito, y recién después, a partir de la lesión que se agravó, ponerlo a Anthony contra o había Venezuela. un gusto futbolístico muy fuerte. No, también. Claro, evidentemente, porque en la Copa América jugó... El pie de Gatito, no, claro, porque Berizzo Gatito era el titular, con Berizzo. Eso lo es mismo le indiscutible. pasó a Gatito en Cerro. Gatito le termina ganando el puesto a Barreto en ese Cerro campeón porque Gatito era opción de salida más tranquila, ¿verdad? No, es tampoco un virtuoso, pero es... Se lesionó también Barreto un poquito antes. Creo que Barreto vuelve Pero le sacaba en la última ventaja. parte. Sí, pero le sacaba Gatito ventaja era en el eso. titular, sí. Y en la selección era lo mismo con Anthony y con Gerardo, a lo mejor, ¿verdad? Que Gatito tiene a lo mejor esa sensación de que maneja mejor con los pies, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué más antes de ir a la pausa, Nico? ¿Y el segundo tema? En síntesis, el dirigente, ¿verdad? Se agravó la situación porque fue al descenso incluso el equipo del Gatito Fernández, pero le criticaron a él que no haya tenido el profesionalismo suficiente como para decir no puedo jugar porque esta es la recomendación de mi club. Sí. Y ahora está retomando porque tuvo una regresión. Él probó de vuelta en diciembre, a mediados de diciembre, después de ese acontecimiento, recién él volvió al campo a tocar pelota, como dice aquí este material, pero tuvo una regresión en su recuperación y por eso se cree que después de los nuevos exámenes él podría retornar en estos momentos. Así que entonces, incluso él estuvo a punto de dejar, ¿verdad? Y de vuelta ahí dice, igualmente
después de un clima más positivo, con un Botafogo conquistando buenos resultados en el Brasileirão y Gatito evolucionando la recuperación, el golero volvió a envolverse en polémica en las redes sociales, dice también, pero este ya es otro tema, por otro tema, por respuesta que él dio. Y se cree que podría estar ya a disposición del equipo para el fin de semana. El domingo juega con Sampaio Correa. Perdió. Pero estaría de suplente. El de titular, es lo que dicen ¿de titular? acá. Sí, de titular. Perdió 2-0 el último partido y está bastante mal en la tabla de posiciones de vuelta, porque se pensaba, o ayer pensaba que podía subir en la tabla de posibles ascendidos, y otra vez con esta derrota sufrió lógicamente, lo que se agravó el clima de vuelta en su equipo. No hay sanciones en esos casos, ¿verdad? Ni multas ni nada, en caso que se compruebe que hubo un error de APF en el procedimiento. No. Yo no recuerdo por lo menos un caso solamente similar. ayer estuve leyendo justamente todo el reglamento de FIFA, y sí habla de que FIFA se tiene que hacer cargo de económicamente en conjunción con la asociación que lo contrata, en este caso la Asociación Paraguaya de Fútbol, para resarcir económicamente al club por la ausencia tan prolongada de un futbolista como ocurrió en estas circunstancias. Bueno, hacemos una pausa, muchachos, 11:56. El tema 2 después. Tema 2 después. Tema 2 después tenemos el fin de semana. Mañana Cerro Luqueño. Hoy no hay fútbol. Hoy Mañana. no. Mañana comienza la fecha 10, la segunda rueda del clausura. De hecho, Cerro Luque es A las 20:15. a las 20:15 y antes. A las 18, Nacional 12 de octubre. El domingo River Olimpia. River Olimpia a las 18 y a las Guaireña. 20:15 Guaireña Libertad. Y el lunes se cierra con Sol de América Guaraní a las 19:30. ¿Por qué juegan el lunes? Bueno, feriado. Quizás por eso pusieron el lunes por Sol eso. de América Guaraní, porque juega el puntero del campeonato, además un lindo partido frente a Sol de América. Al médico hay que pedirle explicación, me dicen acá. No me acuerdo quién Al era el médico médico. ¿no de era la Pineda selección. cuando eso? Creo que era Pineda. Sí. Hay que pedirle explicación, me dice acá un dirigente de fútbol que sabe mucho. Y habrá sido- Para mí es muy delicada la situación, y más porque se repite de vuelta. Le traemos a Piris, ¿verdad? Y no juega. Pero Piri, eso puede pasar, Claro, Nico. que claro, venga que el y jugador juegue. En todo venga caso con- es más claro, saludable, vos- Nico, que venga y vos tenés perdón, que que venga y revisar. no juegue. Es más saludable que venga y que juegue lesionado. Vos tenés que cuando son casos así que no está roto o no está en una etapa de inmovilidad, vamos a decir, por alguna molestia o algo, tienen que venir Claro. con el parte médico, y acá también se le Para revisa. ser revisado. Claro, Que y aparte hay es veces la lo eterna recupera y discusión, juega el Jota, tercer ¿verdad? partido, el segundo. De hecho, yo recuerdo muchos técnicos de la selección fueron criticados justamente por no traerlos a los jugadores. ¿Verdad? Que sea una cuestión que... Sí, Pero cuando sabes que no lo vas a usar, eso también, pero sí. si es que es parte de lo que vos ibas a utilizar, tienen que venir con el parte médico, eso es normal. Aquí me dice Néstor Martínez vía Twitter, en relación al tema de Gatito, ese día el partido ante Perú por eliminatorias, en la previa recuerdo haber visto por TV la llegada de la selección al estadio, y se lo vio a Fernández bajar del bus rengueando al ingresar al estadio. Bueno, mirá, hacemos la pausa. 11:58, la vuelta hablamos de Cerro Luque, partidazo mañana. Aquí tendremos por supuesto en 800 del día. La pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces, por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir.
de 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos, tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trick de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortis y Relactos Trébol. Nutre tus emociones. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, a ver, 12 con 2 minutos. Tenemos los referés. ¿Ya está la nota? ¿Sí? Rapidito, Fede, rapidito. Lo tenemos a Jono Rojas. O lo hacemos después. A ver, Jono Rojas, colega nuestro que está en los Estados Unidos, nació en Bucaramanga, Colombia, pero vivió 15 años en New York. Lo debe conocer aquí a JJ Gómez, que estuvo merodeando por el fútbol colombiano también. 2 en Los Ángeles, 2 en Boston y acaba de llegar a Portland, ¿sí? Trabajó cerca de la MLS, cubriéndola y en otros aspectos desde el 2002. Queremos hablar de algunos temitas con él importantes. Él fue comentarista del New York City FC en época de Pirlo, Lampard, Villa, Patrick Vieira, como técnico además también, y en Los Ángeles estuvo cerca de Los Ángeles Fútbol Club los primeros 2 años de ese equipo. John, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola Víctor, un placer, saludos a todos, gracias por la invitación. El gusto nuestro, Víctor, te saluda Jorge, aquí estamos con Víctor, con Fede, con Jota, con Nico, con todos los muchachos. Bueno, John, contanos, acá hicimos un recuento de los paraguayos hoy en la MLS y queríamos profundizar el tema con alguien que sepa y mucho de la liga. ¿En qué liga están jugando hoy los distintos compatriotas? Enseguida vamos a dar la lista que tenemos en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Qué es hoy la MLS? Bueno, mira, la MLS es una liga con mucho crecimiento, con mucho impulso, una liga en la que cada vez más los jugadores y los agentes entienden, sobre todo los suramericanos, que es importante la liga como un primer paso para los chicos, porque esa experiencia de estar fuera de casa, lejos de su entorno, aprender otra cultura, una gran variedad de temas tácticos, porque hay diferentes tipos de entrenadores, con un ambiente que no es el mismo de presión de otros mercados como Europa, entonces les ayuda a ellos, ¿no?, a terminar, digamos, de cierta manera esa formación. Entonces se está compitiendo en una liga en la que hay un buen número de juveniles extranjeros, un buen número de juveniles salidos de las academias de MLS, que MLS está cada vez vendiendo más jugadores a Europa. En la última ventana vendió más del doble, por ejemplo, de ligas cercanas como Liga MX, que es la de México.
y en unas circunstancias de competición en la que el jugador básicamente solo se tiene que preocupar por eso, por el fútbol, por competir, porque no tienes barras que te estén apedreando tu carro cuando pierdes, que tu familia vive en paz, no tienes que estar peleando para que te paguen tu cheque, sino que te llega tranquilamente. Entonces tienes todas las condiciones para dedicarte única y exclusivamente a lo que tienes que hacer, que es mejorar, entrenar y competir. Una pregunta interesante allí, John. ¿Cómo toman la derrota ya? ¿Qué se hace cuando a un equipo le va mal? Claro, bueno, pasa mucho, depende mucho de los mercados. Este país es muy grande y eso implica que haya ciudades y mercados diferentes, ¿no? En mercados grandes como Nueva York, como Los Ángeles, por ejemplo, los equipos tienen que estar peleando arriba, eso es inevitable. Cualquier equipo de cualquier disciplina tiene que estar peleando arriba. Pierdes, por ejemplo, cobertura. Los medios, si el equipo va mal, el equipo no aparece en el periódico, el espacio es pequeñito, la gente no va al estadio, ese tipo de cosas se notan. No vas a encontrar que te pongan una pistola en la rodilla porque perdiste el partido el fin de semana. Ese tipo de cosas no las vas a ver. Pero la gente se demuestra en ese tipo de cosas. Se hacen letreros, por ejemplo, este fin de semana en New York Red Bulls, que es el equipo donde jugó Kaku Romero Gamarra, la gente está muy inconforme y le pusieron un banner a la gente que dice no es suficiente. Los jugadores lo vieron, los directivos lo vieron y la hinchada fue solamente a la mitad, digamos, la barra fuerte. Entonces, ese tipo de cosas pasan cuando no se gana. Mirá, o sea, como mucho una expresión así, ¿verdad? Un cartel o algo que digamos demuestre el sentimiento de la hinchada, pero hasta ahí, que debería ser lo normal en todo el mundo, ¿verdad? Debería ser lo que prime en todas partes. Ahora, en cuanto al nivel futbolístico, yo decía aquí alguna vez, años atrás, uno miraba todavía el fútbol de los Estados Unidos y veía la mejoría, pero todavía se veía algo de inocencia, ¿verdad? Principalmente a la hora de marcar, quizás a la hora de cometer ciertos errores que se cometen en todas partes del mundo, pero quizás en un partido se cometía con mayor frecuencia allí. Hoy también ha crecido desde esa viveza, digamos, futbolística la MLS, ¿o no? Sí y no, todo depende también del ángulo en que lo veas. Es decir, sí se ha crecido de la mano de la llegada de jugadores con cierta experiencia, sin que sean jugadores de mucha edad, pero son jugadores de experiencia que ayudan a estabilizar ese tipo de situaciones y de errores, como los mencionabas tú. También depende mucho, por ejemplo, del tipo de equipo en donde estés, porque lo que marca la diferencia en MLS es cómo cada equipo gasta su presupuesto. Es decir, todo el mundo tiene el mismo presupuesto, pero cada equipo lo gasta de manera diferente. Entonces hay equipos que prefieren pagarle a 3 jugadores, a 4 jugadores un montón, y luego, claro, si te quedas con menos dinero, pues tu arquero, tus defensores, puede ser que no tengan el nivel, porque obviamente no ganan suficiente, entonces no vas a conseguir grandes jugadores ahí. Pero hay otros equipos que intentan ser más estables, más nivelados en lo largo de su plantilla, y entonces encuentras experiencia y encuentras buenos jugadores en ese nivel. Y en el tema de la viveza en sí, también hay que tener en cuenta que la liga desarrolla mucho jugador, ¿no? Y hasta hace 5 años los jugadores venían desde el fútbol universitario. Y eso genera que la competición no sea tan fuerte, que el jugador llega de 20 años a ser profesional, pero que no tiene suficiente experiencia. Ahora ha marcado la diferencia el hecho de que ya hay jugadores hechos en sus propias academias desde hace 6, 7 años, y esos jugadores obviamente tienen más competición, tienen más formación y son mucho más jóvenes. John, Nicolás te saluda. Estuvimos en el Mundial del 94 y a medida que avanzaba el torneo preguntábamos nosotros a los norteamericanos si qué le parecía el Mundial, el Campeonato del Mundo, y había una gran mayoría que nos respondía muy pocas emociones, y preferían el básquetbol o cualquier otro deporte, el béisbol, ¿verdad? El fútbol americano, decía pocas emociones. Esa sensación cambió en el norteamericano, y si el fútbol también busca más espectáculo en relación al arbitraje, de no cortar mucho, de que se prevalezca justamente eso que te decía Jorge recién acá,
del ataque, de no mucha marca, o sigue igual la exigencia del norteamericano para con el fútbol? Mira, gracias por la pregunta, que es interesante. Yo creo que el proceso se ha ido dando con el mismo proceso de crecimiento de la liga, es decir, se ha ido culturizando, digamos, al aficionado, ¿verdad? Entonces, por un lado, la afición latina, europea, marcada por el fútbol, pues se acerca cada vez más a la liga porque le gusta cada vez más lo que ve, porque el ambiente es bueno, porque los juegos son buenos, porque es seguro ir al estadio, y eso ayuda a que esa afición eduque al estadounidense, digamos, que llega por primera vez, llamémoslo así, a nuestro fútbol, ¿no? Al fútbol soccer. Entonces, el estadounidense cada vez aprende más de ese tema, de que el fútbol también es emocionante sin necesidad de que hayan 30 goles por errores, sino que el fútbol en sí es emocionante. Y se nota, digamos, ese proceso de crecimiento y de variación en la importancia que la liga y que el fútbol como tal ha ido teniendo en el país. O sea, ustedes mencionaban los otros países, los otros deportes, perdón, es absolutamente inevitable. O sea, en este país el fútbol americano es el número uno, con el básquetbol y el béisbol son las denominadas 3 grandes ligas, ¿verdad? Pero detrás de esas 3, por ejemplo, antes de que se consolidara la MLS estaba el hockey, por decir algo, y hoy por hoy la MLS está metida entre las 4 primeras ligas del país. ¿Qué pasa con el Austin, donde fueron 3 acá de Paraguay, un colombiano y 2 paraguayos, ¿verdad? Cecilio y Rodney Redes, y uno creía, y Romaña, el colombiano, que hizo una muy buena campaña acá en el fútbol paraguayo, y de repente comenzó bien relativamente y después se fue cayendo, no gana, está en las últimas posiciones. ¿Qué es lo que falta? ¿Una adecuación? ¿Entender mejor la liga? ¿O qué pasa con un equipo como el Austin, por ejemplo? Sí, a ver, es interesantísimo porque Austin es un equipo que juega bien al fútbol, pero no consigue resultados. Sobre todo recientemente, lo máximo que logra es empatar. Algunos lo ha ganado, pero pierde muy seguido. Pero juega bien al fútbol. Y tú hablas con los comentaristas, con los analistas, con la prensa alrededor de MLS, la gente dice, uno de los equipos que yo no quiero dejar de ver es Austin, porque juega bien, porque gusta su fútbol, y creó un ambiente en su estadio que es fantástico. Lo que hay que tener en cuenta con Austin es, primero, es un equipo nuevo, es completamente nuevo. O sea, esos 26, 28 jugadores de la plantilla jamás en su vida han jugado juntos. O sea, obviamente, mencionan los paraguayos, ellos partieron allá antes de venir, se hizo a propósito que estuvieran a préstamo, por ejemplo, ¿verdad? Para que compartieran con Romaña también, pero como grupo, como equipo, se encontraron aquí en pretemporada y no es tan fácil generar un modelo de juego y generar conceptos sobre la competición. Segundo, como organización en sí también es nueva, es su primer año en MLS. Entonces en MLS estábamos acostumbrados los últimos años a que equipos nuevos como Atlanta United, que fue dirigido por Tata Martino esos primeros años, o como LAFC, sus primeros años, fueran avasallantes, llegaran, ganaran, dominaran, gustaran. Eso es la excepción. Los equipos nuevos en MLS sufren siempre. Porque, por eso mismo, porque son nuevos, porque se cometen errores construyendo la plantilla, porque hay muchos factores allí que afectan. Luego, el entrenador de Austin también es nuevo, es su primera experiencia como entrenador de primer equipo. Ha sido muchos años asistente, jugó al fútbol, pero es su primera experiencia como cabeza de un grupo, y eso también juega un factor en la situación del equipo. John, aquí en Paraguay se habla mucho de la convocatoria de Gastón Jiménez entre los 5 paraguayos que tenemos en la Major League Soccer. Es el único llamado. ¿Las otras selecciones recurren también a jugadores de la liga? Sí, por supuesto. En la última fecha de eliminatorias, en la última fecha FIFA, hubo 17 jugadores, si no me equivoco, puede ser un poquito más, pueden ser 16, pueden ser 19, algo por ahí, de Sudamérica. Jugadores de MLS en selecciones de Sudamérica. Y en general en el mundo hubo más de 70 jugadores con sus selecciones durante la fecha FIFA. Qué mucho, la verdad, un número que sorprende. Acá nomás 17.
Sí, en Sudamérica 17. Mira, Jota. Sí, saludarlo a John. Y yo quiero consultarte por lo que dijiste de que hoy ya tienen 6, 7 años de academia y van formando sus jugadores. Los jugadores de la academia, ¿cuáles son las categorías que juegan? Hay una categoría como nosotros le llamamos acá la reserva, que son los que están ahí cerquita de jugar en primera y juegan contra el mismo equipo que juega la primera división. Y si ellos en el torneo que disputan, ¿el torneo también hace que viajen por todos lados o es un torneo interno? ¿Cuál es la competencia que tienen las formativas? Claro, interesantísima pregunta porque ese es un proceso que está digamos, en las etapas de consolidación. Entonces, desde hace más de 7 años es obligación que cada club tenga su propia academia. Lo que se considera como jugador de academia es a partir de los 12 años, o sea, a partir de los 12 años el jugador es de la academia. Antes, lo que nosotros llamamos baby fútbol o infantil, lo que quieras, juegan con los clubes que son afiliados a la academia. Entonces, esos chicos son de sus propios clubes locales, pero algunos clubes están afiliados a la academia. Y luego, a partir de 12 años, la academia selecciona a los que le parece conveniente y los incluye en su programa de academia, ¿verdad? Entonces, ya en academia tienes sub-12, sub-15, sub-17 y sub-19, y la gran mayoría tienen un segundo equipo que juega en segunda división, que se llama USL, o un equipo de segunda división que es afiliado y al cual tú mandas jugadores de tu academia. Entonces, la gran mayoría de los equipos de MLS ya tienen ese equipo de segunda división y ellos juegan su propio torneo. Es un torneo profesional de segunda división. Sí, y luego de ahí... en Colombia, ¿verdad? En Colombia también hay, equipo. En Bucaramanga, discúlpame que me meta ahí porque estaba Barranca Bermeja, por ahí Bucaramanga mandaba a sus jugadores a jugar a Barranca Bermeja para que después suban a la primera. Se usaba mucho, pero en Colombia el torneo, por ejemplo, de la B fue perdiendo protagonismo y en alguna época se convirtió en el torneo donde los jugadores que se iban retirando terminaban jugando en segunda división y tal. Entonces no se usaba tanto como la base para el desarrollo del juvenil, sino como casi que una liga de retiro más uno que otro juvenil. John, ¿y el béisbol cómo hace con las formativas? Para paralelizar nomás cómo ellos forman esas grandes figuras. ¿Es parecido el sistema, el torneo de la formativa del béisbol a lo que es la formativa del fútbol? No, para nada, porque el béisbol, pues obviamente son más jugadores en el país y menos jugadores extranjeros, por ejemplo. Entonces, lo que se hace aquí es que los equipos de béisbol tienen filiales en las otras divisiones. Entonces existe AA, AAA, que son antes a lo que es Major League Baseball, o sea, MLB. Y los muchachos juegan en esas categorías, en esos equipos independientes, en ciudades independientes, pero que son afiliados al equipo, digamos, de primer nivel. Y a esos equipos llegan los internacionales muchas veces, o sea, los mexicanos, los colombianos, los mexicanos llegan a esos equipos primero de tercera, de segunda, o sea, AA, AAA. Y además lo que hacen las franquicias de béisbol es que ponen campamentos en los países que les interesa el desarrollo de beisbolistas, o sea, República Dominicana, Venezuela, México. Mira, yo te quiero hacer una consulta sobre la última de mi parte. Nosotros tenemos y tuvimos grandes jugadores mágicos realmente en técnica en el fútbol paraguayo, pero afuera nos ven como centrales potentes o como centrodelanteros agresivos. Como cabeceadores. Como cabeceadores, ¿verdad? Por más de que acá ya tuvimos muchos jugadores y existen muchos jugadores talentosos. Al futbolista americano, ¿cómo lo ven? O sea, ¿qué fabrican ustedes? Qué buena pregunta, buenísimo, porque hace parte de los prejuicios, ¿verdad? Sí. Si tú no ves, si tú no puedes conocer y hablas desde el desconocimiento, entonces eso pasa, por ejemplo, con Paraguay. Tienes toda la razón. O sea, quien no sigue la historia, quien no ha visto los equipos competir a nivel internacional, se queda con aquella idea mágica, ¿no? De que el paraguayo es duro, rudo, bueno en el aire y se acabó. O sea, y no es cierto. Ronnie Red
Cristian Paredes es un tipo que tiene muy buen pie, por ejemplo, y varios más, además de que cumplan otras funciones, son muy bien dotados. Entonces, ahora, si traemos el concepto a Estados Unidos, sí, en algún momento también había el prejuicio de que el estadounidense mayoritariamente era un central, era un tipo alto, rápido, fuerte y no más. Las academias varían dependiendo de su orientación, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, del programa que hayan establecido para desarrollar sus propios jugadores. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a Sporting Kansas City, vas a encontrar jugadores que son de muy buen pie, que les gusta la tenencia de pelota, que les gusta jugar en conexión, o sea, que les gusta hacer paredes. Tienes chicos como Gianluca Busio, que se acaba de ir de 18 años a Italia con esas condiciones. Si vas, por ejemplo, a FC Dallas, tienes una variación. FC Dallas tiene muchos jugadores por fuera, les gusta el extremo, crea extremos rápidos, de buen centro, buenos en el 1 contra 1. New York City, últimamente lo que más ha generado son chicos volantes centrales, que son el primer pase, que son buenos tácticamente, que se logran meter entre los centrales, ayudar a salir con el primer pase, etcétera. Entonces va variando un poco de academia en academia, pero hay una variación interesantísima en eso, en no encasillar, ¿no? ¿Qué forman ustedes? Además, porque muchos de estos chicos, como vienen de familias inmigrantes, segunda o tercera generación, pues hacen parte de su desarrollo también, así sea por veranos, en Alemania, en Argentina, en España, donde quiera que pueden, digamos, y entonces también tienen otros elementos para su fútbol. Yo una más mía también, una pregunta. ¿Cómo hace el Montreal, por ejemplo, y disculpadme la pronunciación, ¿verdad? Porque ustedes pronuncian de otra manera, para entrar al fútbol norteamericano? Estoy viendo el fútbol de Canadá, por ejemplo, que tiene 8 equipos, está en marcha el campeonato, llevan 4 partidos jugados, y el Montreal, que es de Canadá, entra al fútbol de la MLS. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, a ver, son 3 equipos en Canadá: el Montreal, sí, Vancouver Whitecaps y Toronto FC, que de hecho Toronto ha sido campeón, ha sido uno de los equipos los últimos. Este año está muy mal, pero los años anteriores le ha ido muy bien. Esos 3 equipos existieron y se unieron a MLS antes de que existiera la Premier canadiense, que es la liga canadiense. La Premier canadiense tiene 3 años, pero 4 máximo. Sí. Estos equipos están en MLS ya hace más de 7, 8 años. Entonces ellos, como organizaciones, se unieron a la MLS, pidieron el ingreso a la liga, les concedieron el ingreso a la liga y ellos son parte de la MLS. Aún así, siendo parte de la MLS, ellos juegan lo que se llama el Canadian Championship, que es la Copa de Canadá. ¿Sí? O sea, la Copa del Rey, la Copa de Argentina, bueno, la misma, la Copa de Canadá, que la juegan todos los equipos de la Premier League canadiense, que son los equipos de primera división en Canadá, más los de MLS y algunos amateurs. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que se juega la Copa Abierta, la US Open Cup, que la juegan todos los de MLS, todos los de USL, todos los de amateur. Entonces, por eso esos 3 canadienses son parte de MLS. Para los torneos internacionales, los canadienses pueden clasificar, ganándose su copa, o sea, el Canadian Championship, o si se ganan, por ejemplo, si se ganara la MLS, iría a jugar por MLS, no representando, digamos, a la MLS, no representando a Canadá. No hay descenso. El Toronto, por ejemplo, está último en la conferencia hoy, y el Austin, que es nuestro equipo acá porque están los paraguayos, también está último. Ahora no hay descenso de categoría, no hay punición, como dicen los brasileños. Sí, no hay descenso y ascenso. En ese sentido, lo que básicamente cuando los equipos empiezan a quedar sin posibilidades de clasificar a la postemporada, obviamente lo que se pelea es el contrato, lo que se pelea es la estabilidad del equipo, pero descenso y ascenso no hay. Yo, la verdad, si me preguntas directamente, tampoco veo que el ascenso y el descenso sea una gran modificación a la competencia en sí. Por ejemplo, México acaba hace un año largo de quitar el ascenso y el descenso en su liga. Realmente el ascenso y el descenso se convierte más en un problema al final del día que en una verdadera competición.
Yo tengo otra última, pero ¿no puedo decir el organigrama jerárquico de cómo se arman los clubes a nivel dirigencial? Acá, por ejemplo, algo que pecamos en Sudamérica es que es todo muy presidencialista. Los presidentes se enojan y cambian de entrenadores cada rato, pero básicamente manejan los presidentes de los clubes. En Europa no es así. En los Estados Unidos, ¿cómo es? Que jerárquicamente, ¿quiénes son los que trabajan y los que mandan? Claro. A ver, si tú hablas con cualquiera de los suramericanos, jugadores, me refiero, que llegan a MLS, lo primero que te dicen la primera semana es eso. O sea, ¿qué es la gran diferencia que has notado? Bueno, la organización. Esto es absolutamente profesional, esto es absolutamente claro. ¿Por qué? Porque de entrada les dicen, mira, los asuntos los maneja fulano, si necesitas casa, carro, no sé qué, te va a ayudar fulano, si tus hijos necesitan escuela, te va a ayudar fulano, lo que tenga que ver con deportivo, aquí está el presidente deportivo, ¿me entiendes? Entonces, el organigrama varía un poco de club a club, pero en términos generales todos tienen, hoy por hoy ya todos tienen una red de scouts, por ejemplo, que está obviamente dirigida, encabezada o liderada por un presidente deportivo, un gerente deportivo. Ese gerente deportivo hace parte de una mesa técnica en la que obviamente está el cuerpo técnico, pero también el presidente del club. Y luego hay un gerente administrativo, que es el que maneja absolutamente todo, obviamente no es futbolístico, sino de la organización como tal, y por encima de ellos está los dueños o el dueño, porque puede ser varios, y más o menos así se maneja el organigrama. Obviamente en la parte deportiva pues luego encuentras todo lo que es la parte de medicina, todo lo que es la parte de análisis de video, estadísticas, demás, que también tienen una sección independiente, y luego lo que es la parte de fisiología, recuperación, etcétera. Entonces, para resumirte, por ejemplo, con un ejemplo simple, un equipo perfectamente que va a contratar a un jugador, hay por lo menos 10 voces con diferentes aspectos, porque se estudia su pasado, su comportamiento público, sus declaraciones, etcétera, porque se estudia su pasado de lesiones, su salud, tipo de cosas, porque se estudia la parte deportiva, su perfil deportivo, su manera de jugar, etcétera. Y luego todo eso se junta antes de tomar cualquier tipo de decisión. John, muchísimas gracias por estos datos, la verdad que son espectaculares. Sí. Y bueno, se nota el conocimiento que tenés allí de la liga y del fútbol, de toda tu trayectoria también, que bueno, la forjaste allí también durante varios años en los Estados Unidos. Un abrazo, John, a la distancia, y gracias por este tiempo, sí, muy amable. Un placer, un abrazo, cuando quieran, aquí estamos, muchas gracias. Allí está el colega John Rojas desde los Estados Unidos. Qué diferencia. Otro mundo. Es lo que más rápido uno en un dice. Crecimiento profesionalizado. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos jugadores tenemos ahí, Fede? Hoy. 5 jugadores, 5 paraguayos convocables tenemos, que en la actualidad juegan en la Major League Soccer. Aquí lo que me llama la atención es lo siguiente. Gastón Jiménez es el único convocado hoy en día por Berizzo. Está jugando en Chicago Fire. 19 partidos jugados en la temporada, 17 de titular, 2 goles. Decía Nico que ayer marcó un gol jugando por su equipo en la MLS. ¿A qué voy? Me fijo en los siguientes nombres: Jesús Medina, Cristian Paredes, Cecilio Domínguez y Rodney Redes. 3 de estos 4 que cité tienen menos de 25 años. Cito este dato porque me parece que en ese caso hablamos de jugadores que, si hoy están en la selección o si hoy estarían en la selección, tienen por lo menos 10 años de carrera. De futuro. Paredes fue convocado en su momento. Paredes fue convocado. Cecilio Domínguez fue convocado también por Berizzo. Él fue titular en la Copa América. Jesús Medina no. Jesús Medina fue convocado estando en Libertad. Estuvo en una prelista de Ramón Díaz, pero finalmente no había quedado en la lista final. 24 años tiene Jesús Medina, juega en el New York City. Inclusive está en ese equipo desde el 2018. Solo en esta temporada, 24 partidos jugados, 21 de titular, 8 goles marcados. Es el que más juega. Cristian Paredes, 23 años, ex Sol de América, había pasado por el América de México, está en el Portland Timbers desde el 2018, 12 partidos jugados, 7 de titular, 1 gol. Y Aguaronino. Que poco jugó, ¿no? 12 partidos desde el 2018 hasta acá. No. 12 partidos en esta temporada. Esta temporada. Viene jugando regularmente. Ahora, en comparación a Jesús Medina, sí, tiene menos partidos. 12 Paredes,
Medina 24. Cecilio Domínguez, 27 años, porque ya pasó de hecho por varios entrenadores de la selección. 27 años, está en el Austin, 25 partidos jugados, 23 de titular, 5 goles. 27, perdón Fede, para que se entienda mejor nomás, hay equipos que ya jugaron 27 partidos. El New England, por ejemplo, tiene 27 partidos jugados y después los otros tienen 25, 25, 25. O sea, esa es la cantidad de partidos para la relación Claro. que está haciendo Fede. Un promedio entre 25 a 27 partidos, Así mismo. para que se entienda. Y Rodney Redes es el más joven entre todos ellos, 21 años, 21 partidos jugados, 5 de titular. Él fue una de las adquisiciones del Austin, que de hecho, como nos decía el colega, es un equipo nuevo en la Major League Soccer. ¿A qué apunto? Estamos hablando de jugadores jóvenes que están jugando en una liga, no sabemos si es tan competitivo o no, aparentemente sí, por lo que nos decía John. Si tomamos como referencia el dato que él nos pasaba de 16 a 19 jugadores sudamericanos convocados de la Major League Soccer a sus selecciones, y cerca de 70 creo que había dicho a nivel mundial, y solamente Berizzo convoca a Gastón Jiménez, ya sabemos cómo llegó hasta aquí, hoy tiene 30 años, y deja de lado a Jesús Medina, por ejemplo. Hace mucho no lo veo jugar, pero desde que llegó al New York City tiene buenos números. Inclusive recuerdo que hablamos una vez con Renato Vitar, su representante, y nos decía que él considera que en cualquier momento puede pegar el salto a una liga más competitiva. Y me fijo también en lo de Rodney. ¿Estará jugando Jesús Medina? Porque vemos sus números, pero no... en vemos los sus partidos. goles en cada resumen, pero no, de volante central no está jugando. tengo mayores referencias. Por el medio juega, Por el porque medio. las veces que sale el resumen él está por dentro. No sé si de enganche, de volante, como dice Nico. Volante. No sé en qué sistema, pero en los resúmenes él siempre está por dentro. Porque él siempre jugó por fuera. Sí. ¿Fe? Y después, por ejemplo, en los casos de Paredes y Rodney Redes. Paredes ya fue convocado por Berizzo, no sé por qué después ya no lo tuvo en cuenta. 23 años, un jugador que tranquilamente tiene más de 10 años en la selección en un buen nivel. Lo de Rodney Redes creo que es más relativo porque lo vimos hasta hace poco. Yo consideraba que si algunas cosas por ahí ajustaba Redes, podía tener su oportunidad en algún momento. Hasta hubiese deseado que vaya a una liga más competitiva. No está jugando. Nos decía Nico, quien le hizo un seguimiento, que está como suplente. Inclusive 21 partidos jugados y solamente 5 de titular. Es decir, es un jugador de alternativa en el Austin. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, si es una liga competitiva, ¿por qué de la Major League Soccer sacamos un solo jugador que hoy en día tiene 30 años y que, volvemos a tocar la herida, no se ha justificado en la selección? ¿Qué pasa con Jesús Medina? ¿Qué pasa con Cristian Paredes? ¿Qué pasa con Cecilio? ¿Qué pasa con Rodney? Son puestos distintos, ¿cierto? México, por ejemplo, le sigue ganando, hasta el punto que los dos de la Conca Champions van a definir el título. Sí. Son mexicanos. 28 o 29 de octubre recién se juega la final. No sé por qué tanto tiempo. ¿A quién lo verías vos convocable de esos nombres que tiró Fede? Y a Jesús Medina. ¿Vos, Jota? Y como yo lo tengo como volante por fuera, que es algo que le falta a Paraguay. Pero si hoy está Lo jugando... teníamos antes en Libertad, en la época de Libertad. Si hoy está jugando en otra posición... Por eso, voy a hablar desde el desconocimiento. Ahí hace 3-2-1 y él juega como un doble enganche por derecha en un partido, en otro jugó en un 2-3-1 como un extremo por izquierda. Sí. Así figura, pero un poco metido por dentro. Medina es talentoso. Medina es talentoso y táctico. Es diferente a Celso Ortiz, perdón. Sí. Sí, él es Celso Ortiz, es paradito. Más fijo. Celso Ortiz era más fino para jugar, su zurda más fina, y después con el tiempo se hizo volante. Celso Ortiz era 10 que le hicieron correr por fuera al principio y después a la larga se metió por dentro, pero Celso tiene más claridad con el... Jesús Medina es el yo lo comparaba mucho con Berti, a mí se me quedó de esa época de los 90, ¿verdad? De eso. Alfredo River Berti. Boca. Sergio. El zurdo, Berti, el zurdo de River, ¿te acordás? Que era correcto, se iba, venía, paraba, tocaba. Ah, ¿sabes quién falta, Fede? Eric López. Eric López. Sí. Ahí está, uno más. Eric López. Él está jugando. Está entrando. Pero está constantemente. Sí.
Y ese club tiene mucha más, bueno, el de Medina también, son clubes con mucha presión. ¿No está jugando así Piru Contreras ahora, en este Guaraní? Por fuera sí. ¿Cómo juega Jesús Medina? Sí, parecido a lo que hoy está haciendo el Piru Contreras. Pero Medina me parece que tiene más recorrido. Lo que pasa es que hoy el Piru está volando, o sea, no es parámetro para su carrera, porque hoy la verdad está muy bien. Bueno, vamos a la pausa. No hay amplio tiempo para mí, resumen. WhatsApp, Sí, tenés por tiempo, favor. Nico, por favor. A ver, 0986-800-086, el número de WhatsApp de Nico Ledesma acá, de Unión FC. Tema de las entradas. Tenemos un par de entradas. ¿Para? Dos pares. Perdón. Gracias, Chipi. Tenemos 2 pares de entradas al sector de plateas para sortear. Para poder participar, debe contar con el carnet verde del hincha. ¿Sí? Carnet verde de hincha seguro, y debe registrarse en www.reduts.com.py para recibir su ticket digital. ¿Qué partido? Que sea a través del WhatsApp, Nico. ¿Sí? Los que tengan, insisto, carnet verde seguro del hincha, Cerro Luqueño. Y los que están registrados en www.reduts.com.py pueden escribir aquí al WhatsApp, repito, 0986-800-086. Los números de la radio o el número del WhatsApp para que se puedan anotar allí, insisto, los que tienen el carnet verde y los que están registrados en www.reduts.com.py. Eric López, lo último que me sale es que está en el Atlanta United 2. Ya me preocupa ese dato. Ya que nos hablaba el colega de las famosas academias, que cada equipo tiene otra vez un segundo equipo al que va. Pero viste cómo es su formativo, o sea, ellos tienen casi toda una filial donde van a competir. Aquí jugó el 19 de septiembre en el Atlanta United 2 y jugó el 23 de septiembre, su último partido, en la derrota del Atlanta United 2 frente al Birmingham. Acá nos dice John, gracias por escucharnos ayer al final, también al colega John Rojas, que Jesús Medina para él debe ser convocado. Es un jugador convocable, sí, que debe ser convocado por nivel, por fútbol. Sí, tiene buen manejo en la pelota. El 014 dice, no se puede infiltrar al jugador, es la recomendación de los profesionales. Pero ahí en el momento uno está muy loco y solo importa el partido. Cualquier cosa por el objetivo. Entre paréntesis, sustancias prohibidas, alquiler o ir a menos u otro hecho no correcto. Por eso el médico debe anteponer la salud por encima del fanatismo, dice también el amigo que hace referencia al tema que estábamos tocando. En Estados Unidos es peor que Sudamérica, porque si no ganás, la gente no mira los partidos, y ahí ya toca el bolsillo del club, porque las ventas bajan, los patrocinadores se van y los jugadores son despedidos. En Estados Unidos, si no ganás partido, no ganás plata. Acá en Paraguay o Argentina le tenés al hincha fanático, al igual que igual sigue a su equipo si no gana, pero los Yankees no, para ellos es ganar o ganar, dice el 117. Con lo profesional y la forma de trabajo que tienen los americanos en su liga, en un futuro cercano, lo único que va a tener en contra para competir en cuanto a contrataciones con las grandes ligas europeas es el tema de su torneo internacional, y yo calculo que van a intentar a jugar la Libertadores y posiblemente a la larga fusionar la Conmebol y CONCACAF, dice el 376. El 576 dice, Peñarol es el típico equipo uruguayo de jugadores tronco, dice, no nací. El 358 dice, hola, ustedes no pueden transmitir los partidos locales al interior porque acá en Caguazú transmite una radio de Asunción, dice, los 90 minutos. No, nosotros no tenemos luego convenio con esas radios que hacen otro programa, la 95.7 Ciudad del Este y 104.1 FM Caguazú. Nosotros tenemos otra radio, Encarnación, la FM Río, por ejemplo. Pero alguna vez van a volver, se van a dar cuenta que acá está lo mejor. Después, fácil. Buen día, dice, bueno el programa, podría consultar cómo se hace para el cambio de plataforma de vacuna, dice. Vamos a consultar. Bueno, hacemos Están la los pausa. whatsapperos. Hacemos la pausa y ya venimos. Dale, estamos 12:40.
A la vuelta nos metemos en el campeonato local, Cerro Luqueño, Olimpia River, y mi Guaraní Sol del lunes, el tema 2 de Nico. Ya venimos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Hola, ¿te acordás de mí? Soy el yogur trébol con cereales, el que disfrutan los niños de todas las edades. Quería contarte que ahora vengo con nuevas etiquetas, en sus 3 variedades, Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con el delicioso yogur trébol. Redescubrí tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales. Encontralos en nuestros salones de venta y en los mejores puntos del país. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario de descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 12:43. El Luqueño Cerro Porteño, propuesta del día de mañana, 8:15 de la noche. Sábado, hoy José no hay Méndez partido. Va a ser el árbitro mañana. Al VAR va Carlos Paul Benítez y la jornada va a arrancar con Nacional 12 de octubre con arbitraje de Derlis López. Al VAR va Ulises Mereles. El domingo, River Plate Olimpia a las 18. Mario Díaz de Vivar va a ser el árbitro principal. Al VAR Fernando López. Guaireña Libertad a las 20:15 en Villarrica con arbitraje de Juan López. Al VAR Ever Aquino. Y Sol de América Guaraní cerrarán esta fecha 10. El lunes a las 19:30 Juan Gabriel Benítez el árbitro. Al VAR va Derlis López. ¿Quiénes son los líneas? No tenemos aún, Fede, ¿no? Sí tenemos. Tenemos, unos a ver. segundos y te... No, de Luqueño Cerro nomás te iba a preguntar quiénes están con Méndez. Baday, ¿cómo hacía el profe? ¿Cómo estás? Hola Chiqui, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profe, ¿vos cómo andás? Bien, tranquilo, ahora llegando al club. Qué bueno, me alegro, profe. ¿Cómo están los muchachos para mañana? ¿Qué se puede decir en la previa del partido? Un partido duro, bravo, pero a la vez importante.
No, sabemos la importancia del partido, ¿verdad? Cada partido que nos toca enfrentar tiene su importancia, ¿verdad? Y, estamos viniendo de menos a más, ¿verdad? Ojalá que podamos seguir de esa manera, y mañana va a ser un buen examen para eso, para ver cómo estamos asimilando los dos partidos que ya nos tocó jugar, y a ver si el tercero también podemos estar a la altura y ser competitivos, ¿verdad? Es un privilegio seguramente, profe, que los jugadores hablen también de vos, a la vez una gran responsabilidad, porque toda esta semana, cuando había allí una duda sobre si continuabas o no, si se traía otro técnico, los jugadores siempre se mostraron muy tranquilos y muy conformes con tu trabajo, ¿no? Hablaban muy bien de lo que estabas haciendo allí con ellos y querían que te quedes como entrenador. Yo creo que ha tenido su grado de incidencia eso, ¿verdad? Y yo muy agradecido también por eso, que los jugadores se sientan cómodos trabajando con uno y con el cuerpo técnico, es importante, ¿verdad? No, a veces no es tan determinante, pero sí ayuda y es muy importante. Y saber que los jugadores nos apoyaron sirve mucho. Si tuviese que describir cómo trabajaba Deco Maciel, profe. Y no sé, no me gusta describirme, pero sencillo, normal, ¿verdad? Trato de encarar el partido a partido, ver qué hace el rival, cómo juega, qué tenemos nosotros, tratar de ver las cargas de la semana, preparar los días, qué día, hay algunos días donde uno puede trabajar algo táctico, hay días que tienen que cargar un poquitito más de algo físico, ¿verdad? Entonces, normal, llevando la semana tratando de encarar el partido de acuerdo al rival y de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer también, ¿verdad? En ataque y en defensa, siempre analizando las situaciones que se pueden presentar. 100% de efectividad. Nada raro. Perdón, profe, decía, 100% de efectividad, inclusive trasladando a la Copa Paraguay con la victoria contra Fernando de la Mora. ¿Ese es un dato que cuenta? ¿Es de alguna manera, o significa de alguna manera una cierta presión por tratar de mantenerlo, o se deja de lado a la hora de trabajar y seguir buscando resultados? Yo creo que la presión está ahí siempre, ¿verdad? No por esto vamos a cargarnos con demás presión. La presión está ahí, la responsabilidad está ahí, y pudimos meter los triunfos, ¿verdad? Está bien, está bueno, pero sabemos que en algún momento podemos empatar, podemos perder, y seguir trabajando igual, ¿verdad? Todas las semanas hay que preparar los partidos de la misma manera, ¿verdad? Con la misma ilusión, con la misma ganas, ¿verdad? Y evidentemente cuando se gana uno trabaja más tranquilo, el grupo está más confiado, ¿verdad? Y cuando no se gana hay un poco más de incertidumbre, pero la manera de trabajar siempre debe ser la misma. ¿El equipo va a ser el mismo con respecto al que jugó contra Guaireña? Podría ser, sí, podría ser, y si hay un cambio serán muy puntuales, muy pocos, no creo que varíe mucho. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, felicidades por el triunfo y por el funcionamiento, principalmente porque estás jugando bien en los partidos de tu mano, el equipo del Deportivo Luqueño. Y mi pregunta va por el lado de Parra. El torneo pasado era un gran talento que aparecía, pero yo lo veía muy débil, como que no tenía vuelta, muchos problemas a su espalda. Estuvo mucho mejor de esta pretemporada con el profe, el PF del profe Berti es un gran preparador físico y me pareció que se notó ese cambio y cada vez anda mejor. O sea, ¿qué es Parra? ¿Dónde, vos que lo conocés también de antes de las inferiores, Parra dónde va a terminar explotando? Más allá de donde hoy juega por la necesidad de Luque, pero ¿dónde va a terminar haciéndose jugador él? La verdad que Parra creció muchísimo en estos meses, ¿verdad? El día que nosotros llegamos, los últimos partidos de la apertura, era un Parra totalmente distinto al que vemos hoy. Sí. Está más fuerte, físicamente está mucho mejor, y ya está entendiendo mucho ya mejor el juego y está tomando mejores decisiones. Y ya está influyendo más en el juego también, ¿verdad? Ya está siendo desequilibrante, ya está llegando a los goles ahora en estos últimos 2 partidos, que es lo que le faltaba un poco. Pero y eso, es un chico que está en etapa de crecimiento y a donde llegue ya dependerá de él, porque condiciones creo que tiene, pero se le está yendo más rápido, más ágil, en el 1 contra 1 está bien, pero o sea que tiene las condiciones o el potencial
como para llegar lejos si se propone, ¿verdad? Y depende de qué carácter y qué inteligencia él le vaya poniendo a su juego para seguir mejorando. Yo creo que puede llegar lejos, ¿verdad? Pero posicionalmente es eso, un hombre por fuera para buscar su lugar por dentro, o él puede partir como enganche por dentro, jugando de uno. Hay veces que no es tan fácil encontrar la posición cuando sos estático ahí de enganche. Caso Aquino, por ejemplo, también hay muchos casos, ¿verdad?, que prefieren arrancar por el costado para manejar el juego, pero son enganche. ¿Parra va a ser enganche por dentro o él necesita jugar por los costados? El fútbol actual ya te pide defender y atacar y ser dinámico, ¿verdad? O sea que él es capaz de hacer eso. Y después ya los esquemas o la manera de jugar que tenga cada equipo, cada entrenador que le toque, yo creo que él va a ser capaz de jugar de extremo, va a ser capaz de jugar de media punta, puede ser capaz de jugar de interior, ¿verdad? Yo creo que ya depende, ya después de la asimilación que él tenga, yo creo que si es inteligente, él puede adaptarse a cualquier posición, ¿verdad? Por las condiciones que tiene, ¿verdad? Tiene buena visión, tiene buen 1 contra 1, tiene buen control de balón, tiene buen pase, ¿verdad? O sea que ya depende de él asimilar la posición en que se le pida jugar, ¿verdad? ¿Qué esperas de Cerro mañana, profe? Yo le he visto un poco mejor hacer ya estos últimos partidos, ¿sí? Arrancó un poco, le costó al comienzo del torneo, creo que ahora están viniendo un poco mejor algunos jugadores, entonces yo creo un partido duro, ¿verdad? Un partido complicado. Cerro en su cancha, tiene una cancha grande, una cancha rápida, y sí, siempre te apura, Cerro siempre te apura en su cancha. Vamos a ver si nos sale a presionar o no. El otro día contra Guarín nos salieron a presionar tanto, pero siempre Cerro es protagonista, ¿verdad? Entonces esperamos un partido muy disputado. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, profe. ¿Algo más acá, muchachos, para el profe Badaico Maciel? Éxitos en lo que se viene, felicitaciones de vuelta por... Saludo al profe Nicolás Ledema, soy Badaico, saludo al profe. Dale, a Crispín. Te agradezco, te oye. Él sabía jugar. ¿Concentran, profe, hoy? No presentamos mañana. Ya, como vienen haciendo, de hecho. Yo pues soy romántico, sentimental acá, porque estos jóvenes son demasiado rectos ahí. Yo me acuerdo de Crispín, de Vidal, esos partidazos que jugaban. Qué bárbaro. Terrible. Profe, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, que estén bien, hasta luego. Badaico Maciel, técnico del Sportivo Luqueño. Bueno, Cerro Luqueño, Pulpito ausente en Cerro. ¿En qué cambia eso en la defensa, Jota? En el funcionamiento más que nada. Y Pulpito es determinante porque es un jugador que te transmite mucha seguridad para cuando jugás metido atrás, para cuando jugás saliendo a presionar alto, para cuando jugás esperando en 3/4. Él es el jugador, me parece, que te genera esa seguridad de soltar gente, que es lo que necesita en Cerro. Pero va a entrar Patiño, que también es un jugador que el complemento, o sea, funcionaron bien, los dos tienen esa misma característica. No sé nomás con quién va a jugar. Adorno, ayer hablábamos de Adorno está lesionado. Adorno es lo que está entre los algodones. Pero es un jugador importante, Pulpito, hoy muy importante. Si juega con Rolón, ¿quién juega por derecha? ¿Rolón? Yo creo que Patiño. ¿Sí? Pero a mí me pasó eso aquella vez que el primer partido había jugado Pulpito con el zurdo Rodrigo del Valle. Y cuando iba a entrar Patiño, yo dije, bueno, Patiño va a la izquierda para que Pulpito se sienta cómodo por derecha por el juvenil. Lo mandó a la izquierda porque el pie de Patiño era importante en la salida. Jota, pero lo va a hacer retroceder a Cerro la ausencia de Pulpito un poco más. O sea, no va a estar tan en campo de Luqueño, porque Pulpito es el de los cortes, el de atropellar al rival, no permitir el ataque del contrario, pero ahora no va a estar. Y juegue quien juegue, no tiene esa característica. Patiño sí. Bueno, pero Patiño juega a la derecha. A salvo que entre el Rolón sí. Claro, por eso no sé si es que va pero no sé si el Rolón va a acompañar eso tan así, Jota. Porque necesitas hacer de a dos también. Claro. El Rolón puede acompañar y Patiño hacer el tema es, y con todo respeto como siempre hablamos de los jugadores, el tema es que Patiño o con Pulpito decís, bueno, vamos a salir a apretar, a presionar, soltar gente, que Pulpito se las arregla, puede perder un mano a mano, te hacen un gol, pero se las arregla.
Patiño es una caja de sorpresa, ¿verdad? Hay partidos que él está perfecto y hay partidos que está acelerado y no te transmite la misma seguridad capaz que, al menos a mí me da esa sensación que te transmite Pulpito. El medio también es todo un dilema, ¿verdad? A ver qué selecciona Arce, porque Vargas está para volver y uno supone que va a jugar de lateral izquierdo Vargas. Sí. Y Rodríguez juega en el medio o juega Carrascal de vuelta con Pica Lucena. Yo creo que Carrascal con Pica y el que va a esperar es Pachi. Yo no sé si Pachi ya va a entrar. ¿Y Rodríguez de volante? No. Y puede ser Rodríguez volante y Aquino de media punta otra vez por izquierda. Al no ser de que Pachi funcione muy bien en el entrenamiento, porque él estuvo 15 días con el tema de... Y Enzo. Si era, no era, y estuvo casi... No, eso está. Duarte está entre los concentrados, Matías, al igual sí, que va a estar. Patiño, Mateo. Rolón y Del Valle, mencionando a los centrales que tiene a disposición Chiquiarse para este partido. ¿Y el brasileño? Mateus. Mateo va a jugar. Mateus está. Mateo anda bien. Yo no sé si Mateo está para salir. Mateus está y está Enzo también. Y más con Luque que... Yo le haría descansar a Aquino. ¿Y qué esperas que haga Luque? ¿O qué esperan que haga Luque? ¿Salir a jugar o de contragolpe? Yo no creo que el luqueño salga a jugarle de igual a igual. No. O sea que yo creo que sí. Sí. ¿Tiene con qué? Tiene. Ahora, obviamente tiene las de perder en el mano a mano en el día y vuelta, pero... El luqueño de Berti creo que sí, pero... Si amanece fino el luqueño y Cerro no está tan bien con la pelota, puede ser un buen día para salir a... Creo que le va a hacer 4-4 y Borja bien arriba y un media punta que se ocupe un poco de la salida de Lucena y Carrascal, que puede ser Gamarra, ¿verdad? Gamarra, que había jugado el partido pasado. Y atacar rápidamente. Y los extremos trabajadores. O sea, yo no creo que salga a hacer algo distinto. Un partido normal. ¿Cuál fue el equipo de luqueño la vez pasada? ¿Vos tenés ahí, Fede, por las dudas? El equipo del Sportivo Jugó Walter Luqueño. Cabrera. Porque dijo, no va a haber muchos cambios, dijo. No, Walter Ortiz. Walter Ortiz. Y Walter Cabrera no jugó. El lateral derecho. Richard Cabrera. Es el lateral derecho. ¿Y Ángel entonces en dónde jugó? Ángel jugó por dentro. Ángel ingresó en el segundo tiempo. Ángel fue una de las alternativas. Sí. Él no arrancó como titular. Volante entró por eso. Cada jugador en su puesto. No, pero Ángel es lateral. Lo que a mí me llamó la atención es que Aldo Vera fue suplente, ¿verdad? Entró a ver, suplente. perdón, habilita un poco, Cristian, por favor, micrófono para Víctor Sotoa. Sotoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chipi? ¿Cómo te va, Víctor? Todo bien. No, decía nomás, Ángel Martínez entró a jugar en el segundo tiempo como volante central, la posición donde él se había iniciado. Ahí está. Sí, pero su posición hoy es lateral. Y Aldo Vera también. Aldo Vera si juega, yo le tengo mucha fe a Aldo Vera para llevar más adelante al equipo. Aldo de mayor recorrido. Aldo ingresó en el segundo tiempo. Sí. Palau le entregó el brazalete después. Palau es el capitán de este equipo inclusive. Pero Aldo Vera es de 6 puntos, ¿verdad? Siempre. Sí. O sea, no juega mal. No, pero para mí necesita un orden con él. Luqueño había jugado con Gavilán, Richard Cabrera, Andrés Duarte, David Villalba, Walter Ortiz, Blas Díaz y Palau en el medio, Iván Colmán y Castro por los costados, Rodolfo Gamarra media punta y Enrique Borja de punta. Adelante no cambió mucho, Chipi. Adelante, de mitad de cancha para adelante no cambió mucho con relación a lo que venía jugando. En la defensa sí. No estuvo Schunke, por ejemplo. Schunke que jugó Copa Paraguay. Creo que también esa es una señal que no. ¿Y clasificó la vez pasada? No va a continuar, sí. Jugó Schunke y clasificó. Cuidado. Y después, Fede. Allí, por ejemplo, a la derecha jugaba Pitu Martínez. Recuerdo que Luqueño comienza el campeonato con Pablo Mesa de lateral derecho contra Cerro, aquel partido en la olla. Inclusive jugó 2 o 3 partidos más. Volvió Richard Cabrera a esa posición, al puesto de lateral derecho. Andrés Duarte fue una de las novedades y para mí particularmente que se habían sacado la foto con Pulpito, ¿verdad? ¿O no? O sea, fue el año pasado. No, eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Sí. Cuando estaba en San Lorenzo, me parece. Sí, el último partido, de hecho, uno de esos partidos. Andrés Duarte volvió, David Villalba es el central que viene jugando por izquierda. Ah, no, cuando volvió el fútbol era. Perdón que te... Cancha de Cerro, me acuerdo de un penal hubo.
una mano abierta. Y San Lorenzo Cerro. San Lorenzo Creo que fue Cerro. ese partido, Sí, sí. fue o al regreso del fútbol o 1 o 2 fechas después. Después, por ejemplo, entre los suplentes en aquel partido contra Guaireña estaban Diego Huesca, que evidentemente perdió el puesto, Pablo Mesa, Ángel Martínez, Aldo Vera, Aldo Parra, quien ingresa y marca el gol de la victoria, Marcelo Pérez, el delantero que hizo el gol de la victoria contra Fernando de la Mora, Sí. y Carlos González Osuna, que terminó jugando como titular contra Fernando de la Mora. González Osuna ingresó en el segundo tiempo de aquel partido contra River. Fue la única vez, de lo que recuerdo por lo menos, que Berti puso 2 delanteros o 2 número 9 en un momento dado del partido. En aquella ocasión terminó jugando con Borja y con González Osuna durante 45 minutos y tampoco consiguió goles. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos, 13 con un minuto. Nico, antes. Está perdiendo Resistencia, ¿verdad? Perdió. 1-0. 1-0 le ganó ¿Terminó? Trinidense, sí. 1-0 le ganó Trinidense. Voy a actualizar aquí la tabla Qué bárbaro. de posiciones. Yo vi luego un video por ahí que ya le pusieron como su campeón. General Caballero 61, Resistencia 51. Tacuaré quedó con 46 y Trinidense saltó de 42 a 45. En este momento es el cuarto Trinidense. Tacuarí tiene que ganar. Así es. A General Díaz, sí o sí. 3 de febrero, San Lorenzo, Independiente y Ameliano están con 43. Y hoy juega el 3 de febrero. ¿Cuántas fechas quedan? 5. 5. Hoy, A muerte. hoy juega el 3 de febrero a las 19 contra Guaraní de Trinidad. Esto Ay. es por la fecha 30 de la intermedia. A estos 4 nomás ya, ¿verdad? Que jugaron hoy. Sí, así es. 4 fechas. Que el Caballero no es que ya subió, ya salió campeón ya 6 fechas antes. O sea, ¿Qué diferencia Qué sacó? diferencia Pero que no, sacó. no salió campeón aún. Todavía no sale ¿No? campeón. Por ahora solo subió. Habría que hacer el cálculo de cuántos puntos le falta. Pero Esta fecha, sí. todavía no subió. Quedan 15 en juego. Perdón, ya subió, pero aún no aseguró el título. Quedan 15 en juego y le sacaba 12 a Resistencia y a Independiente. ¿Es así? Esta fecha o la próxima ya es campeón. Ahora le saca 10 a Resistencia. Si gana este partido... Esta fecha. Sí. Sí. Si gana este partido le saca 13 y van a quedar solamente 12 en 12. disputa. Sí, Sí, es así. esta fecha. Pero debe ganar. Debe ganar. Debe ganar. General Caballero juega el lunes contra Rubio Ñu en Juan León Mallorquín a las 14:45. De hecho, ningún otro resultado le hace campeón. Solamente la Solo la victoria. victoria, sí. Porque Porque- empata o pierde y el otro pierde también, no alcanza. Con esa victoria ya será inalcanzable. Bueno, hacemos la pausa. Te escriben por las entradas, Nico. 0986-800-086. Mi internet. Número de WhatsApp, tenemos 2 pares de entradas de Cerro Luqueño para mañana. Sector de plateas, pero tienen que tener su carnet verde, complicado nomás. Y otra vez está registrado en www.reduts.com.py. Así que ya saben, ahí tenemos las entradas con Nico en el WhatsApp. 0986-800-086. Antes, Nico. Tenemos que preguntar eso también, porque es atendible lo que preguntó el otro día. ¿Cuándo es el partido de Paraguay? El 7, ¿verdad? El 7. Y un muchacho, un amigo, un whatsappero, que había dicho que el 6 él se aplica la segunda dosis. Pero él ya quiere comprar ahora. Entonces, ¿cómo se hace? Lindo tema. Buena pregunta. Pausa, ya venimos, dale. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi
Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos, tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trick de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortis y Relactos Trébol. Nutre tus emociones. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario de descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Zoom de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y
distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Atlético Paranaense se quedó con la primera semifinal de Copa Sudamericana. Venció anoche en Montevideo 2-1 a Peñarol. El uruguayo ex Peñarol David Terán abrió el marcador para el equipo brasileño. Dato curioso, Terán jugó la fase previa y la de grupos de este mismo torneo por el Carbonero y anotó 3 goles. Fue transferido posteriormente y ayer se hizo sentir frente a su ex equipo. Minutos después, Agustín Álvarez Martínez empató el juego para el Manja. Ya en la etapa complementaria con un remate de media distancia, Pedro Rocha anotó el gol de la victoria para el Curazao, que está muy cerca de su segunda final de Sudamericana. La revancha se jugará en Curitiba el jueves 30 de septiembre. En tanto, el miércoles 29, Libertad recibirá a Bragantino en el Defensores del Chaco. La final de la Sudamericana 2021 está marcada para el 20 de noviembre en el Centenario de Montevideo. Esto decía David Terán, delantero de Paranaense, tras la victoria de anoche. Fue un partido muy difícil, ellos controlaron casi todo el partido, pero bueno, nosotros marcamos los goles y por suerte pudimos llevarnos la ventaja. ¿Qué crees que fue lo mejor que hizo el equipo? No, creo que mantener la calma todo el partido. Creo que, como te digo, ellos en todo el partido dominaron, nos vinieron arriba, pero nosotros tratamos de hacer nuestro juego de visita y bueno, ahora cerrar la llave en casa. Bueno, aquí estamos, 13:10. A ver, Nico, tema 2. 044 primero dice, gracias por recordar el tema de compra de entradas. El 6 de octubre me coloco la segunda dosis, donde pasaré a hacer carnet verde. Tengo ya el carnet naranja, pero me dicen que debo comprar la entrada 48 horas antes del partido, ya que debo tener el hisopado negativo para poder comprar. Y envía todo el documento, el carnet y todo. Después dice, te estamos escuchando camino a Capucú, dice 044. Así que un abrazo grande para los amigos que están escuchando camino a Capucú. Hoy cierra el libro de pases en el fútbol brasileño. Los Romero. Y está por quedar colgado Alves, que estaba para fichar por Fluminense, pero hasta ahora no hay una respuesta afirmativa, una reacción afirmativa. Dani Alves, del Fluminense. Así mismo es. Así que entonces vamos a ver qué pasa con Dani Alves, si es que... ¿Y no puede venir acá? ¿Se ficha o no? ¿A Libertad? Como libre, sí. Y me contaron que la única oferta que están atendiendo y que es muy viable que salga, expresiones de la persona que me contó, que los Romero fichen por el Barcelona de España. Así que entonces esa es la oferta. ¿Cómo quiero que muchos se caigan de espaldas? Porque no. Porque toman como algo imposible y yo no lo veo tan imposible. Es potable por su... Ayer Barcelona, si vos ves el partido de Barcelona ayer, yo juego en ese equipo. Pero ¿sabe por qué, Nico? No, lo futbolístico, lógicamente, que es lo que te pone en ese lugar. Pero en ese nivel, y nos dijo el amigo John de los Estados Unidos, todo lo que se evalúa para que lleguen los jugadores. No es solamente que vos seas figura. Y ellos tienen un estilo de vida de primer nivel, profesional, y encima es un combo atractivo lo de los mellizos. No, además de lo futbolístico, Jota, hoy primero que tenés limitaciones para contratar allá, y no solo por eso estoy hablando, ¿verdad? Pero hoy están ahí, o sea, están disponibles, y me parece que futbolísticamente yo no sé si tienen mucho que envidiar a sobre todo a Ángel, digo, porque Oscar, uno hasta puede decir, bueno, se fue a la vez, no terminó jugando. Yo creo que Ángel de 9 te puede jugar en muchos equipos del mundo. Sí. Entonces, me parece que es una oportunidad que ojalá se dé. Yo no me sorprendería si ellos se van. Me alegraría muchísimo. Ojalá.
se dé, pero sí creo que no es algo alocado como muchos piensan, No. ¿no? Que humo, no sé. No. Yo le dije... ¿Por qué no se puede ir? O sea, ¿por Claro. qué tenemos que Son las figuras de nuestra creer selección, que es imposible algo así? O sea, que Araujo está ahí, ¿verdad? O sea, no sé, el uruguayo que es central hoy. Ronald. Araujo, y es muy bueno, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no se puede dar? Yo le dije a la persona con la que contacté, no puedo llamarle y decirle que acepten gratis, aunque sea, lo que va a ser un boom para ellos y para nosotros como país también. Y decía no, incluso que hay económicamente es muy buena la oferta y solamente se está esperando la definición de parte del Barcelona. Bueno. Y si uno ve el partido, el Pirebaí 2, había uno más que no me acuerdo. El Pirebaí 1 es Claudio Aquino, ¿verdad? Que yo le deseo lo mejor, no es que no le quiero. ¿Cómo te tomaste con Y Claudio Aquino? el Pirebaí 2 es el brasileño que ayer entró en Barcelona también, que es un jugadorazo, pero él oye la arco y se enoja así, se arruga todo. A ver, lo saludo a Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, Ariel, ¿qué hay en Olimpia? ¿Qué equipo se prepara para el domingo? Y finalmente ayer no ordenó ninguna práctica de fútbol Álvaro Gutiérrez. Creemos que lo va a hacer el día de hoy. Ayer trabajos en espacio reducido. Insiste mucho en los trabajos en espacio reducido. Y hoy seguramente ya sí, uno imagina que va a parar el probable equipo que va a enfrentar a River el día domingo. Ya con el retorno de Saúl Salcedo en la zona defensiva, también la presencia de Richard Ortiz en el medio campo con Adelio, y después creo que no va a haber mucha sorpresa en cuanto a lo que viene armando o lo que armó en realidad en la fecha pasada el entrenador uruguayo. Muy bien, muy bien. Bueno, ayer te preguntaba por la asamblea y me dijeron que hay algunos que temen que quede en el Paraí. Y hay que consultar con Coto Nogués y Miguel Cardona, que son los encargados hoy por hoy de ese tema en específico. ¿Roque se despide a fin de año, Ariel? ¿O no? Yo creo que sí. De Olimpia al menos creo que sí. ¿Y del fútbol? Creo que un año más. Mira. Eso era poco probable hasta hace un tiempo. Era imposible. Imposible luego. Imposible. No poco probable. Sí. Sería duro, ¿eh? Sí. Va a generar igual un... Más aún si juega aquí en un equipo paraguayo. Y más si es en Libertad, ¿verdad? Porque de por ahí, bueno, en otro club hasta se entendería, creo yo, de parte de la hinchada del Olimpia, pero sería muy, qué sé yo, él tiene el derecho de jugar donde quiera, pero se generó este ambiente a través del mal manejo que hubo, sí, que quedó ahí, ¿verdad? En medio de la tormenta. Bueno, Ariel, ¿qué más? Están en venta las entradas para el cotejo River Olimpia en la Secretaría del Club River Plate, en los Jardines del Quelito, hasta las 5 de la tarde, la venta de las entradas. Preferencia 50.000 guaraníes y la gradería con un costo de 30.000 guaraníes. Bueno, Ariel, un abrazo, viejo. Dale, señor, será hasta la próxima. Chao. Tenés una pausa más, Cristian, ¿verdad? Antes, Nico, a ver. Agradecerle a mi WhatsAppero, por favor. Aporte para Fede, dice aquí. Aporte para Fede, ¿cuál es? Gracias a la persona que nos pasó lo referente al sorteo de la Copa Libertadores femenina. Muy bien. Grupo B, en el mismo va a estar Cerro Porteño, bicampeón paraguayo, junto a Santiago Morning de Chile, Yaracuyanos de Venezuela y Kinderman de Brasil. Y quedan por definir 2 cupos de equipos paraguayos. Paraguay tendrá 3 plazas por ser país organizador. En el grupo va a estar Ferroviaria de Brasil, Cuenca de Ecuador, Independiente Santa Fe de Colombia y Paraguay 2. Esto se va a definir próximamente. Y en el grupo de Corinthians, San Lorenzo, Nacional de Uruguay y Paraguay 3. Son 16 equipos los que compiten en esta Libertadores femenina. La primera etapa, segunda y semifinales en Paraguay. Y la final se va a jugar en el Centenario de Montevideo. Muy bien, hacemos la pausa, ya venimos. ¡Gol!
Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos. Nos estamos a punto de despedir, Nico, ¿Ya? este viernes 24. Mañana estamos con Cerro Luqueño, con Nico y Jota, con todo el equipo de Unión FC. El domingo, mañana estamos antes con... Nacional 12. Nacional 12. Con Víctor Sostoa. Sí, señor. Fede Villalba y Víctor Sostoa. Mañana, el domingo, River versus Olimpia, con Cabo de Libertad, también con Fede y con Víctor. Y el lunes va a estar Cabo de Vila con el señor Storrer para Sol de América Guaraní, partido que tiene mucha importancia allí arriba. Primero hay que ver cómo sale Cerro mañana frente al Sportivo Luqueño y a ver cómo se comporta el Indio el lunes frente a Sol de América, en lo que promete ser un muy buen partido. Se definió la programación de la fecha 11 y 12 del torneo clausura. Fecha 11, Olimpia 2 de octubre el viernes 1 de octubre en el Manuel Ferreira a las 19:30. Luqueño Sol de América el sábado 2 de octubre a las 18 en el Feliciano Cáceres, y River Plate Guaireña en los Jardines del Quelito a partir de las 20:15. El domingo, Guaraní Nacional, hablamos del domingo 3 de octubre, esto va a ser a las 18 en Dos Bocas, y Libertad Cerro Porteño domingo 3 de octubre en el Defensores del Chaco a partir de las 20:15. Luego habrá una pausa, ya que el domingo 10 de octubre hay elecciones municipales,
pero ese no es el principal motivo, sino porque juega Paraguay frente a Chile, habrá fecha de eliminatorias, y el torneo se va a reanudar el sábado 16 de octubre. ¿Paraguay juega ese domingo a qué hora? A las 21. 9 de la noche de Paraguay. 9 de la noche de Paraguay. ¿Y de Chile? Creo que tenemos la misma hora. 9 de la noche, qué tardito, ¿eh? Y después jugamos el siguiente jueves contra Bolivia a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, mira el cambio. Bueno, nos vamos, Nico, aviso parroquial. Hoy juega Cruz Azul, juega con Puebla de local, así que vamos a estar pendientes de ese partido. También Tijuana con Mazatlán en el fútbol de México. En Argentina vamos a estar mirando también algunos partidos, Sarmiento con Vélez, Estudiantes Platense. En Inglaterra hoy se juega por la Championship, pero partidos de menor trascendencia. Cristian, en Chile ahora, ¿qué es? 2:30, o sea, a las 10 de Chile. A la pelota, 10 de la noche de Chile, mirá. Bueno, en un ratito juegan Huachipato con Palestino a propósito del fútbol chileno. Aviso parroquial, Fede. Hoy ganó Trinidense 1-0 a Resistencia. De esta manera comenzó la fecha 30 de la intermedia. Y a las 19 juega 3 de febrero contra Guaraní de Trinidad. Victoria que catapulta a Trinidense al cuarto lugar. Hoy en zona de promoción el equipo que dirige José Arrúa. Muy bien. J, aviso parroquial. Catapulta. No, saludo para todos. Trepa entonces. Trepa. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo añen de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañen botapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokoi metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera symo ai, hañaño ñangareko paguasuta. Peicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yacereta. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios.
Expulsados Cadam. Llegó el momento que estabas esperando. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre. En el Pinedo Shopping. De 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas. Con garantía y respaldo. Hay uno a tu alcance. Expulsados Cadam. Invita Radio La Unión R800 AM. Agradecemos a Radio La Unión R800 que nos acompaña siempre cada fin de semana en esta misa. Lo volvemos a escuchar a las 6 de la mañana del día domingo por acompañarnos en nuestra misa. La Unión R800, amplitud modulada. Radio La Unión R800 AM. Despierta que a tu puerta te ruego de rodillas, con lumbre de la cumbre nocturna de cristal, con una clara luna que besa tus mejillas, te renta mi sedienta visita musical. De arribeño me dice que tus labios con mieles de claveles mi vida endulzará, que a instancia de mis ansias febril tu dedo sabio con arte por amarte mi frente rozará. Con tu tibia caricia salvadora, mi pena flor morena de mágica virtud. Da un premio a mi bohemio, desvelo que te llora, y amarga noche larga mi triste juventud. De hinojos por tus ojos, que son cual pasionarias, te invito, niña, al rito sublime del amor. Luceros hechiceros, tus negras luminarias, con luces siempre dulces, alumbren mi clamor. 32 minutos, muy pero muy buenas tardes. Hoy es viernes 24 de septiembre del año 2021. Hoy iniciamos a partir de este momento Buenas tardes La Unión. Le habla José Rojas y vamos hasta las 16 horas con una temperatura bastante agradable. Pero eso ya nos va a contar Guadalupe cómo está hoy el tiempo que nos espera el fin de semana. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Buenas tardes La Unión, aquí por la R800 AM. Como dijiste, vamos a estar hasta las 16 horas acompañándolos con todas las noticias que ya acontecieron en nuestro país y que van a estar aconteciendo en el transcurrir de la tarde. Bueno, tenemos 26 grados la temperatura actual. Una temperatura súper agradable hoy viernes, que se llega ya el fin de semana, ya estamos a horas de lo que va a ser el día sábado. Mañana 30 grados la máxima, mañana vamos a tener un clima bastante agradable, 15 la mínima, y el día domingo 17 la mínima, 35 la máxima, así que vamos a tener... No tan agradable el domingo. Vamos a tener mucha calorcita este fin de semana. Exactamente, eso es lo que nos espera durante el fin de semana, hasta incluso este calor ya irá subiendo, por lo menos está pronosticado hasta el martes, miércoles, con temperaturas bastante altas. Sí. El lunes ya amanece, que es feriado nacional, se trasladó el feriado del 27 al 29,
por Boquerón. Batalla Boquerón, exactamente. Y quedó para el lunes, en la próxima, el inicio de la próxima semana laboral. Y con calor martes, calor miércoles, probablemente las temperaturas serán bastante elevadas, 38, 40, cerca de los 40 grados. Llegaríamos hasta el martes, miércoles aproximadamente, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Ya nos estamos preparando para el fin de largo, entonces, con mucho calor. ¿Qué pasó? Una casa sí. se vino abajo, o sea, buena parte de una casa, el techo, porque una grúa parece que se le fue encima. Híjole. A ver, estoy buscando algunos datos sobre esto, sí. Que hablan de eso, de esa situación, para ver qué es lo que pasó. Recién estaba viendo en uno de los grupos, el cual integro, están pasando, digamos, algunas fotografías, algunos videos de lo que ocurrió. A ver si logramos encontrar, pero mientras tanto te cuento que hoy el presidente de la República, vamos a hablar con Diego en algún momento más, con Diego Díaz. Él tiene algunos datos, algunos detalles de lo que ocurrió. El presidente de la República, no le dimos mucha pelota esta mañana porque ya se nos acababa el espacio periodístico, pero el presidente de la República estuvo con su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hicimos el anuncio correspondiente. Algunos intentaron usar las vacunas como herramienta política e ideológica. Es uno de los momentos más duros en el discurso del presidente de la República. Le dio fuerte a varios sectores de la política nacional, alentó a que se cumplan los compromisos internacionales, cuestionó también al sistema COVAX por la irresponsabilidad en cuanto a la provisión de las vacunas, después del pago de un adelanto del dinero el acuerdo del negocio hecho con COVAX para la compra de las vacunas correspondientes. Hoy llegaron también algunas vacunas, esta mañana, y decía el presidente de la República, nuestro país es defensor de la vida, de la familia y de los derechos humanos. Una de las mayores atrocidades del crimen organizado es la utilización de niños en sus actividades. El Paraguay condena una vez más esta práctica que la hemos sufrido, dijo el presidente de la República. Otra cuestión que también tiene que ver con su discurso, debe reformarse el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Acompañamos la inclusión de Taiwán en el sistema de Naciones Unidas. Este es uno de los temas internacionales muy fuertes que enfrenta a Estados Unidos con China, porque en realidad buena parte del mundo, pero los chinos del continente exigen e interpretan que Taiwán es parte de una provincia rebelde del territorio chino. Sin embargo, Taiwán reclama un espacio y ser reconocido por las Naciones Unidas, que hasta este momento no se ha manifestado, porque China justamente es el que se opone, y China es parte importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hasta este momento el discurso político de este país, todo un continente, se opone y patalea cuando se habla de la posibilidad de que Taiwán sea parte de las naciones o del sistema de Naciones Unidas. Todavía esta discusión llevará para largo. Todavía hay amenazas de los chinos de invadir Taiwán, y la cuestión va por ese lado. Que muchos memes ya he visto hoy por el tema de la carne. Es de impresionante. La carne, sí. Yo ayer estuve viendo algunos. Algunos plantean que hacen trueque por créditos, un kilo de carne, una cosa así, por un departamento, por un auto. Ahora que se da para hacer un meme. La carne está hiper cara, súper cara. Llegó a la estratosfera. Imposible un asado. Dice hay una oferta de asado, de una tira de asado, no son un kilo y medio debe ser, 18 cuotas por 69.000 guaraníes. El precio normal es 18 cuotas por 106.000, se hizo la oferta de 69.000 por 18 cuotas. O sea, cosas como esa se dan porque la situación no está tan fácil en este momento, es lo que dice es lo que dicen los carteles de ofertas de los supermercados, de las carnicerías. No sé cómo lo van a arreglar. No sé cómo lo van a arreglar. Terrible, está terrible. Y bueno, se da para el chiste de vuelta. Los paraguayos siempre salen con el lado chistoso. La cuestión es que no tenemos carne. No, está terrible.
A propósito, la información dice que en los últimos días la carne vacuna subió de precio, sí, lo cual incidirá en el costo de los tradicionales asados de fin de semana. Incluso el puchero, que de repente podría ser una cuestión también bien popular. Casi todas las comidas paraguayas tienen un contenido de carne dentro, casi todas ellas. Y ahora esta proteína está imposible, está prohibitiva. Habrá que recurrir a otras recetas o disminuir la porción en el plato para que el dinero siga rindiendo a fin de mes. Sobre todo la gente que come fuera de casa. Claro. Probablemente van a tener que ser un poco más, tener una creatividad para ver que la carne de soja, no sé si le gusta a mucha gente la carne de soja, comerlo también. Sí. Y el pollo, que tampoco está muy barato, ¿eh? No, tampoco. La carne, es que cuando sube la carne también aprovechan sí, los demás derivados de la carne, el de cerdo, el del pollo y otras también están de la misma manera. La carne subió de precio en el gancho y hay que ingeniarse para que el dinero alcance, pero que no le quite el sueño ni la sonrisa. Ponga en marcha recetas que necesiten menos carne y más verduras, legumbres y carnes blancas. También le va a venir bien a la gente comer menos carne de repente. Claro, por la digamos salud. Digamos que, pero el paraguayo en sí es muy carnívoro, así totalmente. Que sí, es... Buscarle la vuelta para que sigamos disfrutando del jugoso churrasco en la medida y completar el plato con una guarnición atractiva. Sí, el arroz, sí, la ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Después de todo, nunca estuvo más de moda cuidar la ingesta y la línea. No, claro, algunos tendrán que convencerse de eso. Algunos de los precios que se encuentran en los supermercados, según los cortes, subieron entre 1.000 y 1.500 guaraníes por kilo. El puchero, que antes estaba a 7.950 guaraníes el kilo, ahora cuesta 9.500. La carnaza negra, que son derivados, que son algunos cortes que los más comunes. Carnaza negra, que estaba a 43.950, ahora cuesta 44.950, subió 1.000 guaraníes el kilo. Sí. Carne molida imposible, imagínate que costaba 34.000 guaraníes, sí, este es de segunda categoría, de segunda, y ahora cuesta 35.000 guaraníes, 43.000 guaraníes cuesta la de primera, carne molida de primera. La rabadilla, que costaba 43.500 guaraníes, ahora cuesta 44.950. La carnaza de segunda, 27.950 guaraníes el kilo, ahora cuesta 28.950. La costilla tira fina, que es la más económica de todas las tiras de asado, que costaba 24.950, ahora subió a 28.500. El vacío ahora es prohibido. Sí. El vacío está prohibido. Costaba 30.000 guaraníes el kilo, ahora subió 1.000 guaraníes subió, 1.000 guaraníes más, que todavía es peligroso. Comer carne en exceso puede dañar la salud. Ahora, con la suba de precios, quizás es un buen momento para ir pensando en cuidar el cuerpo y no comer tanta carne. Nuevos platos, ser más ingeniosos, igual de ricos y con todos los nutrientes que dejan satisfechos a todos. La gente ahora tendrá que comer, buscar carne de soja. La carne de soja es rica, ¿eh? Es rica la carne de soja. Y de eso se puede hacer muchísimas cosas. Totalmente. Sí. Desde una hamburguesa claro. Sí, varios platillos se pueden hacer. Sí, es muy hacer. Rica. Es cuestión de probar y de acostumbrarse. Totalmente. A esto se suma el sobrecosto otra vez desde hoy del gas. Que también lanzaba Petropar. Sí, anoche justamente había lanzado de 3.774, sube a 4.375. Por ejemplo. Esto justamente, la semana pasada subió el gas. ¿La semana pasada o antes pasada? Hace unos días, sí, hace poco nomás. Hace poco, sí. Y a esto nuevamente 4.375 es el nuevo costo por litro entonces del gas. Nuevo precio de Petropar. Esto también afecta muchísimo, afecta a los comedores, a las personas que hacen las comidas para revender. Esto sí o sí va a subir de vuelta.
Asimismo, es alguno de los datos que tienen que ver, y el salario mínimo que no alcanza, no funciona. Tampoco decía un economista, decía entre otras cosas que el salario mínimo no da abasto, es insuficiente para poder cubrir los gastos más importantes de una familia tipo. En ese caso ya exige que sean las dos personas, las dos cabezas de familia trabajen. Luis Rojas es economista y dijo, entre otras cosas, que debido a que el salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos mensuales de un ciudadano promedio, la gente termina endeudándose o mudándose lejos de centros urbanos. Sí. Porque los impuestos inmobiliarios, los gastos que implican mantener una casa en zona urbana, no solamente Asunción, también hablo de Fernando de la Mora, San Lorenzo, la gente se retira otra vez a los barrios ya marginales de estas zonas y estas ciudades, y se hace bastante difícil vivir en esos lugares. Totalmente. Por lo que acabamos de decir. Con los docentes estábamos analizando de repente algunos aspectos que tienen que ver con la huelga que ellos llevan adelante y qué posibilidades hay de establecer unos diálogos. Ellos creen que así como están las cosas no hay diálogo posible, que la huelga está ya casi, no hay nada que pueda evitarla. Exacto. No hay vuelta atrás con este escenario. Exacto. Quizás si cambia. El Ministerio de Educación de nuevo propuso, decía Gabriel Espínola, que no hay propuesta en realidad, que el 8% no es, ni siquiera se puede considerar propuestas, el 16% que ya fue un compromiso asumido desde el 2015 que no se está dando, y si eso no se da en esta oportunidad, no hay clases. La situación es bastante parecida, con algunos elementos de diferenciación, digamos, en cuanto a los reclamos hechos por los médicos, pero también, así como están las cosas hoy, probablemente la huelga ya está hecha, a menos que nos diga otra cosa Rosana González, ya del Sindicato de Médicos. Buenas tardes, Rosana, ¿cómo te va? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Guadalupe, y a toda la audiencia. Rosana, igual que los docentes, ¿la huelga es un hecho o hay todavía algunas ventanas que para nosotros la huelga ya es un hecho, siendo que nos llaman ahora, hace una hora nos notifican desde el Ministerio del Trabajo que la tripartita, que es la reunión de mediación del Ministerio del Trabajo entre el Ministerio de Salud y el Sindicato Nacional de Médicos, se va a realizar en plena huelga. O sea, nosotros vamos a iniciar el martes 28, 7 de la mañana, la huelga nacional de médicos. Y si no existiera respuesta a nuestros reclamos, que también vienen desde el 2011, arrastrándose, donde nosotros estamos pidiendo, un aumento salarial, es peor. Nosotros estamos pidiendo que todos los médicos de este país ganen lo mismo por las horas trabajadas. Existen médicos, trabajadores, trabajando el doble que otros, o trabajando más horas que otros y percibiendo menos salario, violando totalmente la Constitución Nacional, que dice a igual trabajo, igual salario. Ahora, una consulta nada más que se me ocurre en este momento decirte, Rosana, entre los cálculos que hicieron ustedes en el sindicato, ¿qué se plantea? ¿Igualar los ingresos de los médicos hacia abajo o tratar de igualarlos, superarlos? No, claro, siempre es para arriba. Nosotros jamás podemos igualar para abajo. No, yo me refiero a los que ganan menos, tratar de llegar a los que ganan, Claro, ese es el principio de derecho laboral siempre, tender para arriba, porque también nos habían dicho eso, no sé si broma, ya que quieren ser todos iguales, vamos a bajarle a todos el salario, ¿verdad? Exacto. No, jamás sería eso, sino que igualarnos y llegar al que está en el tope, que tampoco es mucho. O sea, es 12 horas de guardia por un sueldo mensual de 4.600.000, pero también aquí existen variantes de médicos que trabajan en las unidades de salud familiar, que hay una diferenciación de salarios desde 9 millones a 11, pero trabajan diariamente 8 horas. Y aparte que 2 veces a la semana tienen que recorrer su población. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender.
a veces ellos pueden mirar y decir, no, pero están ganando relativamente bien. No, los médicos no estamos ganando bien. Tienen que entender que es una profesión de amplia formación y nosotros no tenemos vergüenza de decir eso también, de que para ser un médico necesitamos mínimamente 6 años, para ser un médico especialista, un pediatra, un médico de familia, un ginecobstetra, un neurocirujano, necesitamos de 4 a 6 años más. Y para realizar otra vez otra subespecialidad necesitamos 3 años más. O sea, estamos hablando mínimamente de 10 a 14 o 15 años de formación para poder realizar ese trabajo. Y si nos preguntan a nosotros del Sindicato Nacional de Médicos, nosotros no tendríamos que cobrar por las horas trabajadas, sino que por el compromiso y por lo que significa nuestro trabajo. Pero como tenemos que tener algo de que agarrarnos como para establecer un salario bueno y vamos a ganar por las horas trabajadas, pero eso se está violando hoy. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo se sentirían si vos, José, fueras compañero de Guadalupe en una guardia, en un hospital? Ejemplo, no sé dónde viven, vamos a colocar el hospital Barrio Obrero. Los dos trabajan en el Barrio Obrero, uno entran los dos a las 7 de la mañana, vos, José, te retirás a las 19 horas, pero Guadalupe se tiene que quedar hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Misma formación, mismo año de antigüedad, y a Guadalupe le pagan el mismo salario que vos. O sea, a Guadalupe, vamos a estar siendo justos con Guadalupe. Esa es mi pregunta para ustedes, que la población también se responda. Y nosotros venimos arrastrando esa realidad hace 10 años. Y eso ya es inconcebible. Pero ¿querés empeorar más la situación? Yo, Rosana González, trabajo a la vuelta de mi casa en un hospital céntrico de Asunción, pero vos, José, sos mi compañero, o sea, sos también mi colega, misma especialidad, misma formación, mismo año de antigüedad, pero vos tenés que trasladarte hasta Mariscal Estigarribia. Tenés que irte una vez por semana a Mariscal Estigarribia a trabajar allá y tenés que hacer peor. Yo, Rosana González, estoy haciendo 12 horas, vos tenés que hacer 24 horas. Nos pagan el mismo salario. Eso también es inconcebible, es inaceptable ya. Nosotros eso es lo que estamos reclamando hoy y necesitamos de que por una vez por todas el gobierno, que ahora le toca a este gobierno, nos den una respuesta y una respuesta real y satisfactoria. Ya estamos cansados, como los docentes, de las mesas de trabajo, de las promesas que se van a hacer progresivamente. No existe eso. Nosotros en realidad ya nos sentamos en el mes de junio y julio en el Ministerio de Salud, buscamos nosotros como médicos el impacto económico que eso significa. Mira, para que tengan una idea, nosotros le llamamos a todos los colegas del país, vinieron de todos los puntos, estábamos sentados en el ministerio viendo las brechas y cuántos eran los espacios que teníamos que cubrir o a quién más se le tenía que pagar más por estar haciendo esas horas, y nosotros quitamos ese cálculo de cuánto dinero se necesita. Nosotros ya tenemos el monto y nosotros lo que necesitamos es saber cómo van a hacer ellos para que ese dinero pueda llegar al Ministerio de Salud y ya puedan solucionar esta problemática de raíz. Acá esa excusa de que ellos dan, de que no van a haber médicos para cubrir los espacios, no. ¿Cómo que no van a haber médicos si hay los médicos que ya están cubriendo ese espacio gratuitamente? El médico que hoy, ejemplo, está en las guardias, trabajando 12 horas de más, no cobrando lo que está cobrando. Ejemplo, vos con Guadalupe, que son compañeros de guardia, Guadalupe que hace 24, vos que haces 12, ella deja de percibir al año 54 millones de guaraníes. O sea, ya hizo ese trabajo, ya se le tenía que haber pagado ese salario. Entonces es muy fácil decir no se puede, seguir nomás trabajando vos de esa forma. No, ya no aceptamos. Nosotros necesitamos que nos den una solución y no vamos a levantar la huelga hasta que nos den una respuesta. Ahora, Rosana, decime, ¿se tiene registrado
¿cuántos médicos están en esa posición de inferioridad de condiciones frente al otro que trabaja a las mismas horas? 3.500 médicos están en esta situación. 1.500 médicos de todo el país. 3.500. 3.500. Ah, 3.500. ¿De un total? En el ministerio somos más o menos 5.500 médicos, o tal vez 6.000 ahora con el tema de la pandemia, que se unieron más. Pero recuerden que también hay una variante ahí, porque algunos médicos tienen una o dos o tres vinculaciones, pero en su mayoría tienen una sola vinculación con el Ministerio de Salud y otra vez de 24 horas. Ahora, pero, espera un poco, pero ¿y esa gente otra vez están en una situación más paupérrima todavía? ¿O no? Sí, claro, o sea, claro, encima vos sí tenés un médico que tiene un solo vínculo con el ministerio hace 24 horas, con un sueldo de 4.600.000 guaraníes al mes. Y los más nuevos peor, porque ellos hasta hace poco estaban dependiendo del Fondo de Emergencia Nacional, no tenían ni fondos del Presupuesto General de Gastos de la Nación. O sea, en realidad acá lo que el gobierno tiene que entender es que una vez por todas se le tiene que garantizar al Ministerio de Salud también ese presupuesto como para que pueda dar respuestas, y el Ministerio de Salud también tiene que tomar la posta y la responsabilidad, y es lo que nosotros le exigimos al Ministerio de Salud, es de que ellos vean una solución, de que nos están viendo. O sea, prácticamente todo el tiempo vamos a ver qué se puede hacer, y ellos sí tienen la potestad de que si no se va a poder, que reduzcan la carga horaria. Los cientos y los huecos quedan, ¿verdad? Pero ellos siempre dicen, y bueno, ¿qué va a pasar con la población que se va a quedar sin médicos? Y bueno, entonces que el gobierno piense de que esos lugares se pueden quedar vacantes, y entonces tienen que priorizar, redireccionar, buscar fondos las binacionales, no sé, de algún lado. Pero lo que no podemos nosotros como médicos es, a costa de nuestro sudor y nuestro sacrificio, tener que estar costeando estos gastos y estos costos, que para muchos significa dinero, o para otros significa 12 horas a la semana de poder vivir o compartir con su familia. Ahora, doctora, cuando mira, me estás planteando otro inconveniente, y discúlpame la ignorancia como la que te voy a preguntar, me vas a aclarar. Esos médicos que tienen una sola vinculación, va a llegar un momento va a quedarse, ponele hipotéticamente que lo que reivindican les da al gobierno. Estos que tienen, ¿cómo quedarán estos que tienen un solo vínculo? ¿También subirán, digamos, con el resto de los médicos que fueron reivindicados, o ellos van a tener que esperar? ¿Cómo se maneja eso? No. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros el gobierno siempre nos plantea es el derecho a piso. Nosotros no estamos pidiendo derecho a piso, que los más jóvenes se queden. Acá estamos pidiendo para todos los médicos de una vez por todas, para que todos, desde el vamos al entrar en el ministerio, tengan la igual carga horaria. Si vos tenés un médico que por un vínculo está haciendo 24 horas y tenés un médico que por un vínculo está haciendo 12 horas, ¿qué significa? Que el otro está trabajando 12 horas gratuitamente. Entonces vos tenés dos opciones nomás con esa persona 24: o le bajás la carga horaria y no le aumentás, no le pagás por eso porque le estás disminuyendo, o bien le desdoblás esos 24 horas en 12 y le pagás lo que le corresponde. ¿Entendés? Y eso no es un aumento salarial como muchos quieren plantear, sino que es pagarle por las horas que está trabajando. Claro. Y si es que vamos a ser más inquisitivos, hace 10 años que se está trabajando en esas condiciones. El otro día el ministerio se puso en evidencia cuando cumplieron el acuerdo que nosotros habíamos firmado el 18 de junio, donde le disminuían la carga horaria a los médicos con más de 20 años de antigüedad y 55 años de edad. O sea, ahí te da la clara pauta de que existen médicos muy antiguos haciendo 24 horas de guardia todavía. Eso es no podemos nosotros tolerar, siendo que existen otros médicos que están haciendo 12 horas. Bueno, ¿sabes por qué te hacía esa consulta a la última, doctora? Porque ¿qué va a pasar? Te pueden sacar nomás a vos, ya que estoy hablando contigo, un vínculo y se lo dan, digamos, al que tiene un solo vínculo, de manera a que él continúe trabajando, o peor aún,
que te van a aumentar a vos, a lo que se va a reivindicar al médico que está ganando menos y trabaja de la misma manera, las mismas horas, y le van a incrementar las horas de trabajo al que tiene un solo vínculo. O eso no se va a poder hacer. No, eso no se va a poder hacer porque nosotros estamos pidiendo para todos por igual, o sea, todos